contentos. Gracias por estar aquí. La intención es poder servirles a ustedes y también servir a estas almas que no son tan patentes que están aquí, pero aquí están. Y me acompaña, tengo el gusto y el honor de que nos acompañe Luis San Miguel para hablar también de este tema. Gracias, Luis. Gracias. Bueno, pues entonces vamos a empezar la orden del día. El primer tema que vamos a tocar es qué pasa después de la muerte. Hay personas que piensan, me ha tocado en terapia, conocer personas que piensan que después de la muerte no hay nada. Y me ha tocado también atenderlas ya después de que se murieron. Entonces, resulta que siempre sí había algo y no es como que desaparecen, ¿no? Pero la intención es poder esclarecer un poco más, de acuerdo a lo que yo he vivido, lo que me ha tocado vivir de la propia experiencia de mis seres queridos que han trascendido, y también lo que me ha tocado ver de mis pacientes, y pues enriquecerlo, ¿no? Enriquecer lo que sabemos de este tema para poder asistirnos a nosotros, los que estamos aquí, asistirnos en nuestro camino de regreso al Padre, porque evidentemente algún día vamos a dejar este cuerpo, y también poder asistir a aquellos, como dije hace rato, que no se ven tanto, pero que sí están. Entonces, bueno, en mi perspectiva, ¿qué me ha tocado vivir de la muerte? Bueno, lo primero es que tenemos varios cuerpos sutiles, y estos cuerpos sutiles están asociados con niveles de conciencia. Y estos cuerpos sutiles interpenetran al cuerpo físico. O sea, no es como si fuera una cebolla que están por encima, sino que están con raíces adentro del cuerpo físico. Y estos cuerpos sutiles son varios. Tenemos cuerpo físico, cuerpo etérico, que es un mapa tridimensional del cuerpo físico. Luego tenemos el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo astral y 3 cuerpos espirituales superiores. Eso también, si les interesa el tema, lo pueden ver en el libro de Ambrena, Cómo curar con las manos. Y entonces, lo que yo he visto y entendido de este proceso de la muerte es que cuando la persona fallece, se quita la unión del cuerpo físico, pero no desaparecen estos otros cuerpos. Estos otros cuerpos necesitan ser purificados y necesitan ser elevada su vibración. Háganse de cuenta como si pensamos en el agua de tamarindo, ¿no? Pensemos que todos somos nosotros, pero ven cuando el agua de tamarindo cuando se asienta, ¿no? Entonces, eso que queda ahí asentado es como el cuerpo físico. Pero, si ustedes ven el agua de tamarindo cuando se está asentando, entonces tiene una parte muy, muy densa, y luego tiene una parte más clarita y más clarita, hasta que está casi transparente. Entonces, así es nuestra energía. Nosotros tenemos esta parte densa que es el cuerpo físico, pero también tenemos el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo astral, que es el que usamos cuando soñamos. Todo el mundo lo usa, todo el mundo sueña, por cierto, aunque no se acuerden de que sueñan, todo el mundo sueña. Y entonces, cuando nosotros vamos, la persona va a morir, lo que sucede es que se va recogiendo la energía del cuerpo físico, se va recogiendo y se va usando esa energía para ir como abriendo el camino o la conciencia hacia los otros cuerpos sutiles. Ahora, el problema es que en esta, ¿cómo podría decir? En este modernismo o en esta libertad de que no se platica mucho de la muerte aquí en Occidente, es algo que normalmente nosotros no platicamos porque pensamos que si no hablamos de eso, pues como que no lo vamos a atraer. ¿No? Es como que, ay, no hables de eso porque estás atrayendo mala suerte. No, en realidad no estás atrayendo nada, es una realidad que va a suceder, pero lo que pasa es que tampoco nos preparamos para eso, ¿no? Nos preparamos para cuando nosotros vamos a salir de este cuerpo y ir un paso más de regreso a la conciencia suprema, ni nos preparamos para cuando nuestros seres queridos van a partir. Entonces eso también crea mucho problema para cuando el ser que va a fallecer o que está en transición pueda liberarse, porque hay muchos apegos. Como yo les digo, es bien chistoso pensar
que lo bonito está aquí, ¿no? O sea, volteen a ver cómo está la cosa y entonces es bien loco pensar que lo bonito está aquí, ¿no? Pero así somos, pensamos que la muerte, no sé por qué aquí en Occidente se piensa que la muerte es un castigo, que la muerte es algo malo, que la muerte se debe de evitar. Tampoco estoy diciendo que todos necesitamos ya morirnos, porque cada quien tiene un plan divino que necesita cumplir y si no, entonces pues nos vamos sin hacer la tarea y no es un sentimiento gratificante después. Pero tampoco hay que tenerle tanto miedo. Por eso el tema de la plática hoy hay que hablar de la muerte. Necesitamos hablar de esto y esto para que nos ayude a tenerle un nuevo sentido a la vida también, ¿no? Sí, me voy a morir, entonces a partir de eso, sin que ser, ¿cómo se dice?, pesimista, pero puedo ir dándole importancia a las cosas, la verdadera importancia que tienen las cosas. ¿Qué me voy a llevar de aquí? Me voy a llevar las enseñanzas, me voy a llevar el amor compartido, me voy a llevar las alegrías. Entonces, vamos a platicar de qué es lo que pasa o cómo nos podemos preparar nosotros para esta situación. Entonces, cuando nosotros, bueno, ya les dije, tenemos diferentes cuerpos y estos cuerpos hay que irlos trabajando para subir su nivel de vibración. Entonces, estos cuerpos también están ligados con nuestros chakras, cada nivel de conciencia. Entonces, el cuerpo físico, la fuerza del cuerpo físico, su vitalidad está relacionada con el primer chakra, que está en los genitales. Después tenemos así los siguientes chakras. El cuerpo astral, que es con el que soñamos, está relacionado con nuestro chakra del corazón. Y el cuerpo mental está relacionado con nuestra personalidad, está relacionado con nuestro plexo solar que está en la boca del estómago. Y el de las emociones con el segundo chakra que está en el sacro, donde está el área del ombligo. Y los cuerpos espirituales superiores están relacionados con el chakra de la garganta, el del tercer ojo y el corona. Entonces, la intención es que a través de cualquier práctica, la que ustedes elijan, vayan purificando, porque ¿qué es lo que pasa con los chakras? Los chakras van absorbiendo la energía del universo y van guardando la información de lo que vamos viviendo. Y dependiendo de cómo elijamos guardar esta información, es que va a quedar vibrando bajito y va a, como imagínense una tubería y se va llenando de pelusa alrededor. O de sarro, si las han visto, ¿no? Ese sarro es información que se guardó en baja vibración. Y cuando nosotros guardamos esa información sin juicio, con emociones positivas, entonces la luz que pasa por el chakra, si hablamos de una tubería, el diámetro sigue siendo grande. La intención es que a través de las prácticas espirituales, la que ustedes elijan, ustedes vayan liberando estas emociones, estos apegos, para que pueda soltar el pasado, soltar lo que sucedió, el rencor, la tristeza, el apego al estar sufriendo, y entonces estos chakras se puedan ir purificando, para que cuando nos toque trascender, el canal de la conciencia esté más limpio. Dicen los budistas, la mente va a donde está acostumbrada a ir. Entonces, por ejemplo, si una persona que es alcohólico o drogadicto está acostumbrada, su mente está pensando, el alcohol, la droga, el alcohol. Cuando esa persona muere, su energía no se va con Dios. Su energía se va al alcohol o a la droga. Y va a buscar lugares que tengan esa misma vibración. Va a buscar bares o va a buscar lugares donde esté la gente se drogue. Y entonces no va a poder seguir su evolución hacia Dios. ¿Por qué? Porque su mente está precondicionada a buscar eso. Eso es un apego. Todos los vicios es un apego, ¿no? Entonces, hay que trabajar en eso, hay que soltar la parte de nosotros que cree que necesita esas cosas. Y puede ser no necesariamente como el alcohol, el cigarro, la droga, puede ser una persona, ¿no? La persona piensa que necesita de la otra persona para vivir, que su motivo de vida es la otra persona. Entonces eso crea un apego. Entonces cuando la persona que piensa
que la que se queda es su motivo de vida, pero el cuerpo ya no le da más y se muere. Entonces no se va a ir con Dios tampoco, se va a quedar pegado a la persona que cree que es su motivo de vida. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Me escribí un artículo hace tiempo, como en la Día de Muertos, por ahí. ¿Qué es lo que pasa si el muerto se queda en tu casa? Entonces hay gente que dice, no, pues qué bien que esté aquí mi muertito, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen este apego, claro está. Pero ¿qué es lo que pasa cuando estos seres, estas almas, no encuentran su luz? No encuentran esta paz, no encuentran su camino de regreso a Dios. Donde sea que estén, van a estar absorbiendo la energía del lugar y de las personas. No porque quieran, sino porque no saben qué hacer. Entonces tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque ni avanza, la persona que falleció no avanza. El que se quedó tampoco avanza, porque no puede cerrar el capítulo y agradecer que esa persona estuvo en su vida y seguir con su vida. Tampoco puede entablar una relación diferente con el que se murió. Diferente, ahora explico por qué. ¿Por qué? Porque lo sigue extrañando, sigue sintiendo su esencia que anda por ahí, pero no lo puede abrazar, no puede hablar con él, no lo puede ver. Entonces todo eso sigue ahí y la herida sigue abierta y la persona sigue creando energía negativa para ella misma, la que está viva. Y entonces lo que sucede es que se hace un ciclo vicioso de sufrimiento. Y entonces la persona, la primera vez que a mí me tocó tener que ver con alguien que había fallecido así, fue una tía, bueno, mejor dicho, fue un paciente, un muchacho, y entonces traía una energía de un fantasma. Yo en aquel entonces todavía no rastreaba a la gente primero para ver si traía contaminaciones, sino yo hacía mi oración de Reiki y me lanzaba, ¿no? Y entonces en la lanzada, que le pongo las manos ahí y que empiezo a sentir que alguien me hablaba y yo, estos no son mis maestros, ¿quién es el que me está hablando? Era la tía del muchacho que tenía 1 año de muerto. El muchacho venía porque se le había desatado una enfermedad, ahora no recuerdo qué cosa era, pero era lo mismo de lo que se había muerto la tía. Y la tía le estaba creando esta enfermedad al sobrino sin saberlo. Entonces hubo que hacer un trabajo para que se perdonaran y se liberaran de los contratos y de ese apego para que la tía pudiera seguir su camino hacia Dios y para que ella no estuviera manifestando este tipo de enfermedades. Entonces, ¿qué pasa si el muerto se queda en tu casa? Pues pueden pasar cosas que nada son buenas, porque está jalando energía, está consumiendo la energía del lugar, está consumiendo la energía de las personas que viven ahí. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos asistir a nuestros muertos para que crucen, para que de verdad vayan con Dios, para que no se queden aquí. Pero para eso necesitamos primero aceptar que está bien que se hayan muerto. Y ya sé que eso es la parte que cuesta más trabajo. Yo tuve la experiencia de que mi hermano falleció a los 25 años de un ataque cardíaco dormido. Nadie se lo esperaba. Bueno, a mí ya me habían avisado, pero no me avisaron exactamente cuándo se iba a morir ni de qué se iba a morir. Me avisaron 15 días antes de que él falleciera porque era el último día que yo lo iba a ver. Me estaba yo bañando y me dijeron, Toño ya se va. Y yo, ¡ay, madre! Y me seguí bañando. Toño ya se va. Así. Y entonces me cayó el 20, dije, o sea, que ella se va. Y entonces lo único que hice fue pedir a Dios que por favor pudiéramos encontrar su cuerpo. Él vivía solo y le encantaba a los 25 años, pues, la parranda y él, ¿no? Entonces yo así de, por favor, que puedan tener mis papás un cierre, que puedan encontrar su cuerpo, o sea, que puedan hacer todo lo que se necesita, ¿no? Y ya, y lo olvidé, yo dije, bueno, a lo mejor me estoy mareando, a lo mejor oí mal, a lo mejor ni son mis maestros los que me están diciendo, ¿no? O sea, así, shh. Y ya llegamos a casa de mi hermana y estábamos platicando y entonces él empezó a contar, porque la moraleja de todo esto es que el alma sabe que se va desde un mes antes que se va. O sea, no es como que se murió de un accidente, se murió, no, el alma ya va recogiendo la energía del cuerpo desde un mes antes. Y entonces mi hermano tuvo este sueño que estaba en un edificio hasta arriba y que el edificio se rompía todo, pero que él quedaba bien. Él vivía en la parte más alta de un edificio, un penthouse, por el Parque Hundido. Y entonces
como siempre andan con el run run del temblor, ¿no? Entonces yo así de, ya ves para qué vives, yo sermoneándolo, ¿no? Ya ves para qué vives ahí, y qué tal que tiembla, que no sé qué. Y entonces agarró y se estiró, así dice, ay, ya está. Si me toca, estoy de acuerdo. O sea, cuando dijo eso, uní lo que me habían dicho en la mañana y me quedé así. Dije, este sí se va a ir. Me quedó claro, dije, sí se va a ir. Pero yo no le podía decir a nadie, ni le podía decir a él, ni le podía decir a los demás. Entonces dije, bueno, pues luego ya se acostó aquí en mi regazo y le estaba yo aprovechando, le estaba yo haciendo piojito y sentí como mi alma se despidió de la de él. Y entonces me quedó clarísimo que sí, se iba. No sabía yo cuándo. Yo pensé que se iba a tardar más, ¿no? Me fui de vacaciones y entonces en las vacaciones me hablan de que ya había fallecido. Y entonces, lo primero que hice, claro, fue volver a ver a Dios y decirle por qué. Y luego me acordé, no, el hermano hay que buscarlo, a ver dónde está, cómo está. Entonces dejé el asunto con Dios y dije, y entonces me puse, busqué, o sea, pedí hablar con él. ¿Dónde estás? Y entonces, me dijo, estoy bien. Le dije, ¿cómo? O sea, ¿qué te pasó? Porque vivía solo, ¿no? Entonces, desde que le pudieron haber hecho algo, todas las imaginaciones del mundo. Me dijo, no, fue un ataque cardíaco, fue un paso. Dice, no sentí nada. Y yo, pues es que tienes que pedir tu luz. No, no me voy a ir porque mi mamá y la novia y el y el otro, y no me voy a ir hasta que estén bien. Bueno, pero estaba encabronadísimo de que se le muerto. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que el alma pide y otra cosa es lo que la personalidad, estos cuerpos sutiles, pero que son inferiores de los que les hablo, ¿no? El cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo astral, esos tienen parte de la personalidad. Los cuerpos espirituales superiores, podríamos decir que es como el alma, la parte más sabia de la persona. Entonces el alma dijo, ya estuvo, porque no vamos a hacer nada más, necesitamos hacer otras cosas en otro lado. Pero la personalidad acá abajo estaba totalmente descompuesta, estaba enojadísima. Y entonces no quería pedir su luz, pero se había pasado ya un día y medio sin que nadie supiera que estaba muerto, porque como vivía solo, entonces hasta que un amigo que trabajaba con él, que tenía llaves de su casa, lo echó de menos y dijo, voy a buscarlo, y entonces lo encontré en su cama. Entonces ya se había echado un día y medio. Y yo sentía como que algo, pero como yo estaba de vacaciones, y además me pasa que luego me andan pidiendo ayuda vivos y muertos, y yo dije, estoy de vacaciones, no me estén molestando, Dios te encargo a quien sea, por favor. Entonces tampoco le di chance, ¿no? Y bueno, el asunto es que como ya supo lo que se sentía estar en el bajo astral, sin que nadie lo escuchara, sin que nadie le dijera qué hacer, sin entender bien qué es lo que estaba pasando, porque él quería meterse al cuerpo de regreso y no podía. Fue que lo pudieron convencer, porque un compadre, mi querido Lalo, si nos estás viendo un beso, nos ayudó para decirle, a ver, tienes que pedir tu luz, porque si no, el cordón de plata, que es lo que lo une al cuerpo físico, se va a disolver, se disuelve en 72 horas. Y entonces es como un globito que se suelta y va a ir vagando a donde su mente vaya. ¿Mm? Y entonces a través de eso la gente queda como prisionera de lo que están acostumbrados a pensar. Entonces lo convenció y ya finalmente pidió su luz. Pedir su luz, de lo que yo aprendí de esa experiencia, es bastante sencillo. Es simplemente decir, yo acepto que soy parte de Dios y que regreso a Dios y encomiendo mi alma a Dios. A Dios como cada quien lo conciba, pero ese ser que es la fuente de todo lo que existe. Y después de eso se hace oración para que la persona pueda ir usando esa luz para liberarse. Y entonces se le aparecen sus ángeles y maestros de luz que lo van guiando. Y entonces nos pasó que después de que pasó esto, pues ya nos regresamos de las vacaciones y fue súper extraño porque yo escuchaba a mi hermano todo el tiempo, ¿no? Como que se me pegó, háganse de cuenta.
Entonces yo le estaba escuchando todo el tiempo. Él escogió qué ropa quería vestirse, qué ataúd quería. Cuando estábamos en el velorio, en una cosa loca, porque yo abrazaba a todos. O sea, él estaba tan feliz de ver a toda la gente que llegaba a verlo. Porque ya después de que pidió su luz, como que se le bajó el encabillamiento. Y ya empezó a aceptar, ¿no? Que estaba bien, que era parte de lo que él en un plano superior estaba pidiendo o necesitaba. Y entonces fue muy extraño porque yo, lejos de llorar, como estaba contagiada de la energía de felicidad de él, yo veía a los cuates y los abrazaba. Gracias por venir. Pero ya sabes, ¿no? Así, gracias por venir. Y así nos las pasamos. Y el domingo, que se cumplieran las 72 horas de su muerte, porque él falleció un jueves, en la madrugada, regresó y oímos su voz, y ahí sí lo oímos los tres, porque estábamos mi hermana, mi esposo y yo, juntos, dormidos, para descansar un poco, y oímos cómo vino a despedirse. Ahora sí ya me voy, pela. Entonces lo sentimos, y sentimos, a mí me pasa que yo siento también soy muy kinestésica, entonces también huelo las energías, entonces olía yo su perfume, ¿no? Su loción. Y entonces dije, ya vino a despedirse. Y bueno, entonces ya ese día ya lo enterramos. ¿Qué es la moraleja de todo esto? Pues una, que no hay accidentes. La gente se va cuando es para su mayor bien divino irse. Y entonces por eso digo que nosotros tenemos que aceptar eso, porque a lo mejor nosotros, ¿qué es lo que vivimos? Vivimos quién dejamos de ser porque ya no está nuestro ser querido. Y eso duele. Pero necesitamos entregar ese dolor y poder estar contentos por esa alma que ya cumplió su misión aquí y ayudarla y asistirla para que pueda encontrar su luz y estar bien. Entonces, no estamos solos. Y cuando yo estaba hablando de entablar una relación diferente con nuestra persona querida, luego me pasó otra cosa al año, ¿no? Iba a ser su misa porque mis papás eligieron así. A él le hicimos 9 misas y luego le hicimos una cada mes y la de su año, ¿no? Y entonces estaba yo lavando los trastes y sentí su energía así que se manifestó. Y me dijo, ¿ya no vas a llorar por mí? Y yo dije, ¿ah? O sea, ¿cómo? Porque además esa es otra cosa que es muy importante. Cuando la gente está en duelo, es muy importante las cosas que se dicen a sí mismos cuando están en duelo. Si la persona dice, este dolor nunca lo voy a superar, concedido. Sí, y luego lo peor es que hay gente que va y te abraza y me dice, es una pérdida que nunca vas a poder. Ay, no me ayudes, ¿no? Si no vas a decir nada bueno, no digas nada. Pero pasa así. Entonces es muy importante a lo que nosotros le demos cabida cuando nosotros estamos en duelo o en cualquier situación de dolor, porque se va a anclar profundo en nuestro subconsciente. Y así desde ahí podemos ir creando y no vamos a crear cosas bonitas. Entonces, igual aunque yo había visto todos esos pensamientos y no les daba yo fuerza, cuando mi hermano me dijo, ya no vas a llorar por mí, yo me quedé. La pregunta que saltó de mi ego fue, ¿y cómo me voy a conectar contigo? ¿Cómo me voy a conectar contigo? Como si la única forma de conectarse con la persona que había fallecido fuera el dolor. Y entonces me dijo, no, con amor. Dice, tu corazón ya está sanado. Entonces agarré y me puse, voy a hacer una prueba, ¿no? Porque eso sí a mí me dicen y yo, prueba, a ver, vamos a practicar, vamos a experimentar. Entonces me puse así y dije, bueno, entonces voy a pedir que se hagan muchos besos de colores para ti. Eso fue lo que se me vino, ¿no? Y yo vi cómo salió de mi corazón esta energía y luego sentí cómo él me la regresó. Y entonces es a lo que me refiero cuando necesitamos cambiar la forma de relacionarnos con las personas que queremos y que ya no están en este plano. Porque no podemos relacionarnos desde el dolor. Necesitamos relacionarnos desde el amor. Necesitamos atravesar nuestro propio dolor de dejar de ser quienes éramos para poder ser quien sigue, evolucionar,
pero seguir con ese amor en nuestro corazón. Eso es lo que se necesita. Querer más a la persona querida para que sea incondicional. No importa que no estés, te sigo amando, porque el amor no duele. Lo que duele es el apego, la costumbre. Poder amar a esa persona y decir, voy a soltar mi costumbre de abrazarte, mi costumbre de esto, porque quiero amarte más. Y quiero conectar contigo desde otro lado. Porque yo creo que todas las personas que amamos se merecen eso de nosotros. Se merecen que las amemos más, que las amemos bien. Entonces, pues, las moralejas del cuento son, 1, nadie se muere inesperadamente, todo está perfectamente planificado desde arriba, desde nuestra propia conciencia. Número 2, las personas cuando, por ejemplo, me ha tocado últimamente asistir a personas que no pueden morir. Y no es que no puedan morir por 2 cosas esencialmente. 1, porque la persona no puede morir, porque tiene miedo a morir, porque no cree que haya sido lo suficientemente buena, o que haya algo después de la muerte, o que haya descanso, ¿no? O sea, sienten que lo bueno está aquí. Tienen miedo a morir por eso. O no se quieren morir porque tienen apegos de sus seres queridos aquí. Entonces, mi tía abuela, ella tardó en cama 2 años, sin poderse mover, sin poder hablar, sin poder comer por ella misma. Pero había mucho apego de la familia. Entonces, cuando hay apego de la familia, la misma familia dona de su energía para que la persona no se vaya. Para que esa luz que está recogiendo el alma no se acabe de apagar en el cuerpo y no los dejan partir. Pero ustedes se pueden imaginar qué clase de cárcel son 2 años sin poder hablar, moverse, ni nada. ¿Qué necesidad hay de eso? ¿Podemos amarlos más? Yo creo que sí. Yo creo que con el amor de Dios podemos amarlos más. Entonces, si tenemos algún ser, y además, bueno, a mí me pasó esto de mi hermano, y yo lo solté, ¿no? Yo dije, bueno, pues no sé cuándo se va a ir, ni nada, lo encomendé a Dios, y ya. Y es diferente cuando tenemos una persona que está enferma, porque a veces estamos en esta conciencia de ya no quiero que sufra, ya, por favor, Dios, recógelo. Pero tampoco se puede acelerar ese proceso. ¿Por qué? Porque cuando la persona está purificando aquí, a ver, ¿cómo puedo explicar esto? Cuando están en el astral, como nadie los ve, nadie les hace caso desde aquí, desde la dimensión inferior, digamos, entonces es más difícil para ellos poder purificar las energías y seguir subiendo de vibración. Es más fácil antes de morir hacerlo que ya después de muerto. Entonces, si les llega a pasar que tienen personas que están en una situación de sufrimiento, de que es inminente su muerte, pero todavía no se van, ayúdenlos, hagan oración con ellos, hagan hoponopono, ¿no? Estas costumbres que hay de las religiones, de los santos óleos, de hacer rituales, todo esto tiene que ver, tiene un trasfondo muy fuerte que en esta modernidad hemos dejado de lado. Y ya ni les ayudamos a los muertos para que se vayan, ¿no? Como sociedad. Pensamos que esto de la velada es una sangronada y para qué. Pensamos que esto de estar rezándoles ni para qué, si ya se murió, ya está con Dios. Me ha tocado mucho de eso. La gente cree que se mueren e inmediatamente amanecen con Dios y con alas. Y no es cierto tampoco. Es todo un proceso. Estábamos justamente hablando que los tibetanos, ellos hacen oración por sus muertos 40 días. Pero 40 días ahí están dándole, ¿eh? No crean que 40 días y la misa de 1 hora, no, ahí. Guiando al alma para que pueda trascender todos estos campos de conciencia. Y aquí luego se mueren y ya los incineraron y ya se acabó. Y el muerto pues se queda en su casa. O se queda con el que más confianza le tiene.
Y entonces, ¿qué pasa? Ni el muerto descansa, ni los vivos descansan. No se pueden cerrar los ciclos. Y la energía se baja. Y entonces tampoco van a lograr lo que quieren lograr en su vida porque hay fugas por todos lados. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué cuesta trabajo? Contestando, ¿qué pasa después de la muerte? Ya lo contestamos. ¿Por qué cuesta tanto trabajo el duelo? Por esto. Porque a veces cuesta el duelo porque el muerto está ahí. Y entonces como que te siento, pero no te tengo, pero sé que no te has ido y entonces no puedo cerrar la herida. Y por el apego que se tiene a quién fui, porque mi ser querido estaba vivo. Y la otra es luego de estos cursos que uno va, ¿no? Y entonces me dicen, es que tienes que entender que tu hermano está muerto. Y yo, sí, pero sigue existiendo. O sea, una cosa es que no tenga cuerpo físico y otra cosa es que no exista. Entonces, esta cosa de que está muerto no es lo mismo que deje de existir. Y es algo que, para mi gusto y con la unidad, que puedo decir, pero como yo lo vivía en carne propia, luego los tanatólogos te quieren meter en la cabeza que se murió, se acabó, ya se terminó eso y tú tienes que seguir. Sí, pero no. Porque entonces, ¿cómo acomodas el amor que tienes para ese ser? Entonces, mi perspectiva es diferente. A mí lo que me han enseñado a raíz de la muerte de mi hermano es, sigues existiendo, el amor sigue existiendo, el alma sigue existiendo, la relación sigue existiendo. Solamente que hay que volverla a, ¿cómo puedo decir?, a sintonizar, ¿no? Estábamos acostumbrados a que, pues no sé, te veía, te abrazaba, ¿no? Diferente, oía tu voz, ahora no va a ser así, ahora a lo mejor te voy a ver en sueños, a lo mejor voy a sentir solamente así como un pensamiento, un mensaje, un algo cuando yo esté muy tranquilo, y va a ser mucho más sutil, pero no quiere decir que se haya desaparecido. Entonces, eso también es muy importante. Y no importa que les digan que están locos. Ustedes hagan lo que a ustedes les hace sentir en paz. Ahora, la otra cosa que es también muy importante, porque también nos pasó. Bueno, voy a balconear a toda la familia. Mi papá, por ejemplo, claro, a mi papá le costó mucho la muerte de mi hermano. Entonces él quería tener una señal de mi hermano. Y entonces mi hermano ya había pedido su luz. Y en mi experiencia, como todo ese primer año todavía se sentía de repente como su presencia, no siempre, pero de repente. Y entonces mi papá un día en su casa dijo, porque a ver, lo que pasa cuando la persona está de duelo, que está en su dolor, es que lo similar atrae lo similar. Entonces, si la persona está en dolor, va a atraer también más fantasmas que están en dolor, no necesariamente a su ser querido. ¿Ok? Entonces mi papá se ponía a preguntar que si estaba ahí, que se prendiera y se apagara la luz. Y pasaba, ¿no? Y no siempre era mi hermano. Entonces hay que tener cuidado porque no se puede asumir que todo el que me está moviendo las florecitas es tu ser querido. Y no se pueden hacer alianzas con desencarnados y estar platicando con ellos pensando que es tu ser querido, porque entonces se quedan y se instalan y se van a estar chupando la energía de tu casa o de las personas que viven ahí. Es muy delicado. Tuve otra ocasión de una querida amiga que ella tomaba clases conmigo y falleció. Y entonces cuando falleció me avisaron y yo igual pedí poder saber cómo estaba ella. Y entonces ella batalló 25 años con cáncer. O sea, le dio uno, le dio otro, sí, impresionante, era toda una guerrera. Y entonces lo primero que me dijo fue, ay, Adis, de haber sabido que morirse se sentía tan bien, me hubiera muerto desde antes. Y yo, ok, está bien. Me dice, pero ahora ya te voy a poder ayudar desde aquí. Le digo, nene. Espérese tanto. Usted primero pida su luz. Como ella era alumna, le dije, activa tu Merkaba, ve con Dios, y si de allá te mandan para acá, porque puedes hacer servicio social, bienvenida eres. Pero no te me saltes los pasitos, ¿no? ¿Por qué los pasitos? Porque
aunque se haya muerto en conciencia de que existe Dios y de que ya va la luz y de que todo, uno tiene que pasar por la purificación. Y hasta que a uno le digan, ya estás bien purificado y ya puedes hacer servicio social, porque es lo que se hace entre vidas, servicio social, antes no puedes o no está tan bueno que lo hagas porque la persona no está en el nivel de amor que se necesita. Hay una película que se llama No Solar, de Nuestro Hogar, de Chico Javier, está en YouTube, se las recomiendo mucho. Y entonces ahí hay una parte donde este señor, que era médico, que ya pasó por la parte de purificación o está en eso, quiere ayudar a otra alma y entonces le pone las manos, como él ve que otros le ponen las manos al alma para ayudar, y el alma se empieza a retorcer. Porque en lugar de estarle pasando luz, todavía le está pasando las cosas que él no había acabado de purificar. Entonces, para ayudar, primero uno tiene que estar bien. Entonces, nada de que ya me quedé aquí y mi papá me cuide y mi abuelito me cuide, todos me cuidan. Ah, otra cosa, por favor, no les pidan a los muertos, porque entonces no los dejan subir tampoco. O sea, si la persona está buscando la luz de Dios, pero tiene acá que le están pidiendo, entonces están jalando esa energía y no lo dejan subir. No dejan subir su vibración. Entonces, me acuerdo cuando falleció el Papa Juan Pablo, que hicieron, o sea, muriéndose el hombre un día, al día siguiente ya le estaban pidiendo que ya era santo. Y yo así de, no, inventen, los esperen, si se dan cuenta, todo lo que ese hombre de apego tuvo que soltar para poder irse. Toda la iglesia pidiendo que no se muriera. Eso es un regalito que yo no quisiera, ¿no? Al revés, mejor que nadie se entere. Porque entonces hay que estar soltando los ganchos que la gente le estaba mandando. Entonces desgastan la luz de la persona. No le pidan. Cuando la persona esté listo para hacer servicio, si le toca hacer el servicio con ustedes, se les van a aparecer en sueños, van a traer mensajes. No los estén buscando, no los estén invocando, porque no los dejan avanzar. Y ya sé que el apego está canijo, pero amémoslos más. Pidamos más ayuda a Dios para que podamos soltarlos. Diga. Ahorita que comentas eso, que la personalidad de cuando están encarnados se queda en ciertos cuerpos. También cuando ya trascienden, inclusive han pasado algún tiempo, ¿se sigue conservando eso? ¿O ya son más luminosos? Pues es que no es, a ver, esto no es como un tiempo de cocción como de los pasteles. No es como la persona vaya soltando sus formas de pensar y se abra al amor de Dios. En esa medida va a ir creciendo. Hay gente, o creciendo en luz, hay gente que puede hacerlo muy rápido y hay gente que puede tener 20 años de muerto y no ha pedido su luz. O sea, no ha pedido su luz, ni siquiera ha empezado el proceso de purificación. ¿Sí? Entonces, no es por tiempo. Lo que sí puedo decirte que me ha pasado a mí, que yo veo, es que se te manifiestan como tú los conociste. Tal vez sea para que tú los puedas reconocer el mensaje, no porque necesariamente ellos sigan siendo eso. ¿Me explico? Es como los ángeles. Los ángeles, cuando no existían las luces, los rayos láser ni nada de esto, pues aparecía como si tuvieran unas alas, ¿no? Ahora tú le dices a un niño cómo ve un ángel y te va a decir que es un rayo láser que habla. Porque es como lo va inteligiendo la persona con su vocabulario 3D. En primera, uno no tiene que estarlos buscando. A ver, uno tiene su cuerpo espiritual y tiene su cuerpo astral también. La forma de comunicarse ya no es con este cuerpo físico, sino es con el astral, pero tienes que estar lúcido en el astral. Entonces, para lograr eso, que es el chakra del corazón, uno tiene que ir purificando los chakras inferiores. Y eso se hace en meditación, pero no es algo que tú tengas que preocuparte de quiero contactar con fulano y me voy a limpiar, porque entonces no estás haciéndolo desde el amor, estás haciéndolo desde la conveniencia y desde el duelo. Y entonces eso no va a traer suficiente amor para que subas. Lo que tú tienes que hacer es
preocuparte por tú estar mejor espiritualmente, estar más en paz, y eventualmente va a llegar que sueñes con la persona o que te lleguen los mensajes, pero no es algo que uno tenga que estar buscando. Uno nada más tiene que preocuparse de que su antena esté limpia. Cuando llega el mensaje, llegará. Sí, bueno, como decías, por ahí preguntaban, ¿qué puedes hacer para ayudarnos? Pues bueno, yo igual que Ada, siempre hablar de nuestra experiencia, y si les resuena, pues tómenlo, y si no, no lo tomen. Solo lo que les llegue desde el corazón. Y antes de tocar ese tema, o sea, dándole un poquito de continuidad a lo que tú decías, yo creo que estamos muy mal educados o adoctrinados, porque no nos enseñan a trabajarnos para morir o trascender. Entonces lo voy a partir un poquito así como hacia los terceros y hacia nosotros mismos, ¿no? Porque, como dice Ada, no podemos darle agua a alguien sediento si no tenemos agua. Entonces lo más importante, en mi opinión y en mi experiencia, antes de querer ayudar a alguien que va a trascender o lo que sea, es ayudarnos a nosotros mismos a tener un entendimiento de que aquí estamos de paso, de que sabemos cuándo llegamos, pero no cuándo nos vamos. Y desde ese nivel de conciencia, si logramos no estar pensando todo en el día me voy a morir, pero si tenemos la conciencia de la muerte, que en Occidente por lo regular tendemos a no hablar de ello, podemos ser más amorosos y tener otro tipo de actitudes hacia los demás. Porque si yo sé que a lo mejor saliendo de aquí no vuelvo a ver a Ada, o no vuelvo a ver a alguien que quiero, o no vuelvo a disfrutar un café, a lo mejor la intención y la energía con la que lo hago es muy diferente a como dar por hecho que soy eterno, pues desde un nivel de conciencia sí lo soy, pero desde este plano no lo soy. Entonces, con la conciencia más clara de que no sé cuándo me voy, o si lo sabe el alma, por lo menos la personalidad no lo tiene tan claro, si todos los días agradezco de que estoy aquí y trato de estar más en conciencia de que en cualquier momento me puede ir, a lo mejor es más llevadera ciertas circunstancias, o a lo mejor somos menos reactivos, teniendo la conciencia de que esto es un pasaje nada más. Pero todo se nos olvida. Yo en mi experiencia me he encontrado pues, con dos grandes miedos que veo que generalmente los compartimos las personas, que es miedo a morir, que no creo que nadie lo tenga por miedo a lo desconocido, y lo más terrible es miedo a vivir. O sea, miedo a la carencia, miedo a que me pase algo, que nos hagan algo. Entonces, esa disyuntiva de tener miedo a trascender, pero miedo a estar aquí, pues nos deja en una situación de estar vibrando siempre en miedo, y la manera de irlo, pues como resolviendo, pues es ir trabajando por lo pronto que me voy a ir, ¿no? Y entonces, si desde chiquitos nos enseñaran y nos dijeran, oye, pues aquí vienes y en algún momento te irás, y hay ciertas prácticas que se pueden hacer para bien trascender o bien morir, pues a lo mejor le prestaríamos más atención, pero como últimamente estamos queriendo correr del sufrimiento a todo lo que da y llenarnos de alimentos, de películas, alcohol, sexo, de actividades que distraen la mente, pero nos hacen como alejarnos de nuestro verdadero dolor que tenemos, pues es complejo, porque cuando tú le dices a alguien vamos a hablar de un poco de la muerte, como decía Ada, pues piensan que te estás poniendo lúgubre o que estás atrayendo cosas negativas, y no es cierto. O sea, la muerte ni es positiva ni es negativa, es como la vida. Y es un proceso dual como la noche y el día. O sea, la noche no es mala ni el día es malo, es como le prestes la atención y cómo lo veas. Y no puedes vivir sin morir. De hecho, diario morimos, todo el mundo estamos muriendo. De hecho, pues cada minuto que pasa estamos un minuto más cerca de dejar de estar aquí, en esta experiencia humana. Otra de las cosas que yo he tenido en mi experiencia, y tomando también lo que decías, es confundimos el amor con el apego. O por lo menos yo, y lo he visto en muchos de la gente, ¿no? Creemos que amar es un apego, aunque no lo tengamos claro. Pero cuando creemos que queremos o amamos, realmente lo que hay mucho de trasfondo es un apego o una necesidad, porque no nos enseñamos el amor propio. De hecho, cuando meditas en el amor propio es lo más difícil que hay, porque la mente se pone un poco compleja. Porque aunque pareciera que nos enseñamos a nosotros mismos a amarnos, no nos amamos. Si nos amáramos también seríamos mucho más libres y haríamos muchas cosas, o dejaríamos de hacer muchas otras por agradar a los demás. Entonces, en el anclaje, en el amor propio y en entender que el amor no es el apego, porque como decía Ada, en el caso de tu hermano, de qué va a pasar con mi mamá y los que tienen familia, hijos, negocios, o sea, puede haber apegos de todo tipo, te puedes apegar hasta una paleta, te puedes apegar a un amuleto, te puedes apegar a lo que quieras.
pero pues es un proceso de no confiar, porque creemos que si no estamos, los demás no van a estar bien. Y hay que tener muy claro que nadie es inválido, que cuando tú invalidas a alguien, flaco favor le estás haciendo. Todo el mundo es capaz de resolverse. Todos necesitamos que nos apapachen y que nos ayuden, pero tenemos que tener muy claro que nosotros mismos somos nuestra principal fuente de sustento, junto con Dios o el Tao, como le quieran llamar, ¿no? Para no entrar en temas de ponerle una etiqueta a la infinidad. Pero cuando vamos poniendo muletas y vamos generando apegos y más apegos y más apegos y más apegos, y no tenemos un proceso de trabajarnos en el desapego, cuando nos llega la muerte, si bien nos va y vamos a tener la conciencia de que es a través de una enfermedad o de que vas a trascender, pues igual todavía te queda un poquito de tiempo para trabajarte y saber que te vas a tener que soltar, pero si es un accidente o algo que también puede suceder, y nunca hiciste ningún tipo de práctica para irte de aquí, pues se puede poner pues interesante cuando menos del otro lado. Yo no me acuerdo de qué me ha pasado cuando he pasado las veces anteriores, pero de lo que he estudiado y de lo que vibro y de lo que leo, y de lo que siento y de lo que me dicen, y de lo que explica y enseña Ada y de lo que enseña todo lo que es el mindfulness y la conciencia, es este universo es un fractal. O sea, esto es un plano dimensional de conciencia. Y todos son fractales, como dice en las enseñanzas hermegéticas del Kybalión, como es arriba es abajo. Entonces, si nuestro nivel de conciencia, como decía Ada en el ejemplo de me voy a una cantina, si ese es el nivel de conciencia en el que estoy y nunca lo trabajé, cuando trascienda o muera, o sea, yo digo trascender ya, pues, muerte es como muerte física, pero bueno, la trascensión de la conciencia se va a proyectar en el mismo grado de conciencia que tenía aquí, por regla general. Entonces, la vida, por muy dura que sea, generalmente nos da una gran oportunidad para trabajarnos para una transición más elevada. O sea, porque a menos de que seas un gran maestro, como ha habido muchos en esta tierra, pero que realmente quizá nadie se les puede ir, poca gente ve su luz desde un principio, porque la conciencia se refracta y primero empieza a refractar miedos, inseguridades. Y entonces ahí cuando te vas a los bajos astrales, a los estados intermedios de conciencia. ¿Qué está pasando? Que son tus propias fractales, como la gente que ha hecho plantas de poder. La proyección es la misma. Realmente aquí siempre estamos proyectando. Somos todos espejos. O sea, sin el otro no existimos. Nos podemos observar a través de los demás. Es un espejo. Entonces, generalmente cuando morimos, si no hay un trabajo interior o un trabajo de en dónde están mis pensamientos, en dónde está mi atención, en qué me estoy enfocando, es muy probable que lo primero que me pase es que yo manifieste mis miedos mucho más rápido, porque ya no tengo la limitación física. Aunque esta dimensión a veces sea muy compleja, tiene un gran seguro, que es no manifestamos de inmediato lo que pensamos, sino a lo mejor te entrarían elefantes y nos destruirían, ¿no? O sea, porque tenemos pensamientos muy negativos la mayoría del tiempo. Y muchas veces nos identificamos con ellos. Cuando ya no tenemos un vehículo físico y ya no estamos sujetos a las reglas o las leyes de la física, como decía Ada, todos los universos, todo tiene leyes y reglas. Y así es, y así se rigen. Entonces, pues para empezar, cuando ya no tienes el cuerpo físico, tienes que aprender las nuevas reglas de navegación, de dónde vas a estar. Y las tienes que ir recordando, pero si desde aquí, a través de la meditación o de la práctica que cada quien decida, que conecta con aquello que le hace sentir que hay algo más y que lo hace sentir seguro, porque la manera de, y no lo han preguntado, pero es una pregunta que siempre sale, es ¿cómo identifico? Porque yo no quiero hablar de bueno y malo, porque eso lleva también juicio, sino si es positivo o negativo, pues ¿qué me hace sentir? Si me hace sentir emociones hacia abajo, o si me hace sentir de querer lastimarme a mí o a los demás, pues seguro no es lo más elevado, y eso va a ser así en la transición. Entonces es la manera también de pedir la luz, entiendo. O sea, si estoy transitando por estados intermedios de conciencia donde estoy viendo puras cosas terribles, en lo que tengo que centrarme es que eso no soy yo, ¿no? Y que hay algo más elevado que simplemente esos pensamientos que estoy teniendo. Porque al final de cuentas, todo es conciencia, simplemente a diferentes niveles de conciencia. No sé si me explico, o sea, otra vez como el Kybalión, todo es mente, pero no mente humana,
no de es mi mente, sino todo como conciencia universal. Entonces, si yo mi conciencia la tengo muy constreñida a ser muy primario, a necesidades muy primarias como comer, dormir, hacer dinero, etc., etc., muy primarias, y delegué todo porque nunca se me enseñó y porque suplí mis carencias con otro tipo de cosas, cuando trascienda voy a tener problemas. Al final de cuentas, todos vamos a poder salir de ahí, pero lo importante es pues, tratar de no quedarse ahí y de no querer quedarse aquí, porque entonces cuando te quedas en el bardo o en el estado intermedio de conciencia, entonces es como el proceso de irnos desapegando poco a poco de las cosas. O sea, que aunque sean detallitos chiquitos, ¿no? Si me gusta algo, pues mejor regalarlo o algo. O sea, procesos de desapego para entender que la impermanencia va a llegar y que todo se vaya y que nada perdura para siempre más que el todo, pero entre más nos apeguemos, más difícil va a ser la transición. Entonces eso es hacia uno propio, ¿no? Entonces, pues desde mi experiencia, lo que hay que hacer día con día, pues es trabajar en el sentido de que pues me puedo ir en cualquier momento, ¿no? Y desde ahí vivir la vida un poco más plena, un poco más agradecido, y también aceptando todo, porque creo que, bueno, desde mi experiencia me ha pasado mucho que el creernos que hacemos trabajo interior o espirituales o que somos muy religiosos es ocultar las emociones, ¿no? Y no quiero que se malinterprete como lo negativo y lo positivo. Es obvio que lo que está emergiendo hay que atenderlo, ¿no? Es obvio que si tengo miedo a la muerte lo tengo que atender y me tengo que dejar sentirlo y explorar por qué le tengo miedo, desde dónde viene. Y como decía Ada, si lo resuelvo desde aquí, qué mejor que hacerlo desde allá. Es como hacer la tarea. Puedo llegar sin la tarea hecha al examen, pero si voy a llegar, y no quiero que sea como un examen, porque yo no considero, hablan de maestros del karma, y eso yo creo que, o yo por lo menos no le quiero permitir a nadie que me diga que tengo que regresar porque ya algo dejé de hacer bien, ¿no? Seguramente hago cosas muy malas o muy buenas, pero yo no quiero creer que alguien más pueda gobernar sobre mí, ¿no? Que ya hablaremos en otra plática respecto de eso, pero en la medida en que trabajo en mi conciencia de amor o de Dios o del Tao y de estar más en mí, o sea, hacia los demás, la transición puede ser mucho más desapegada, menos dolorosa para todos, porque como decía, idealmente, hoy en día, pues todavía digo, si bien te va, pues te toca irte en un hospital y tener la conciencia de me voy a ir y todavía que vayan y te recen y se despidan de ti. Pero de todas maneras estás muy desconectado. Lo ideal sería poder hacer un poco de tierra y estar cerca de las plantas, cerca de las tierras. Seguimos siendo animales. Se nos ha olvidado esa parte del cuerpo del animal. Los animales cuando se van a morir buscan estar solos en la tierra. Porque la tierra tiene una vibración y la tierra tiene cierta enseñanza y también te va a ayudar a irte. Porque ya para llegar al tema que vamos a hablar de los ritos de transición, de las enseñanzas, pues estamos muy desapegados de la tierra. De hecho, nunca la tocamos, estamos con zapatos, estamos en el cemento. Entonces, cuando nos enfermamos, te pueden entubar, etc., etc., y dejas de estar en tu casa, estás lejos de la tierra, y luego todo el mundo está llorando que no te vayas. Entonces, sí, yo creo que entiendo, por lo menos para mí sería difícil irme. Si todavía hay gente que dice no te vayas y te está llorando, pues el apego todavía es más fuerte, la incertidumbre es más fuerte. Entonces, eso no quiere decir rechazar el dolor que sientes de ver a un ser querido o amado, pues que ya no lo vas a volver a ver como lo conoces y que tú no vas a volver a ver a la gente cuando te vas, ¿no? O por lo menos así, pero sí es la impermanencia, pero hay que tratar de estar más en amor, como dice Ada, y el luto, pues como todo es muy personal, se vale llorar y es buenísimo, llorar y debemos llorar todos en público si es necesario, pero hay que saber qué le sirve a cada quien, qué medicina necesita cada quien. Y alguien que va a trascender, pues yo no creo que necesite la medicina del drama, porque pues ya bastante drama tiene con aceptar que ya se va. Y pues muchos no lo aceptamos, aunque tampoco nos gusta estar aquí a veces. Ni de aquí ni de allá, como la canción. ¿No? Y bueno, para contestar, pues bueno, yo creo que para empezar las velas son importantísimas. O sea, cuando alguien trasciende, ponerle... Este es un plano todavía, es un plano físico, entonces muchas manifestaciones son de las realidades que hay arriba. Entonces el hecho de prender una vela y ponerle la intención de dar luz,
La intención es lo más importante. Si yo tengo la intención de que voy a poder correr un maratón, si mi intención está ahí, lo lograré. Si no lo logro, es que mi intención no era tan fuerte como el que sí lo corrió, ¿no? Así de simple. La fuerza de voluntad y la intención de hacer las cosas. Entonces, se les puede poner velas a todo el mundo, y como dice Ada, pues no estarles tanto pidiendo, porque ¿a qué le estamos pidiendo? No sabemos ni cómo está ese ser, no tenemos los canales tan abiertos, o no todos como los tiene Ada, como para estar viendo las otras dimensiones, y luego, si las vemos, ni siquiera sabemos qué estamos viendo, y también hay engaños. Entonces, pues, es mejor no meternos, sería mi experiencia, tanto con mundos que no conocemos, y de por sí tenemos problemas con transitar que supuestamente lo conocemos, que creo que no lo conocemos, y hacer las cosas muy simples, una vela, una rosa, música, armonizarme y armonizar, y si tengo que vivir el duelo, llorar todo lo que tenga que llorar, porque es un proceso orgánico de pérdida que si no lo atiendo, obviamente va a tener consecuencias. O sea, yo sí les vuelvo a decir, desde mi experiencia, el no haber atendido muchas cosas porque pensar que espiritual era no enojarse o no llorar, al final de cuentas están en el baúl y van a salir algún día y va a ser más duro, ¿no? O sea, el proceso hay que vivirlo y hay que ayudarnos es muy importante vivirlo, pero el chiste es desde dónde se hace, ¿no? Todas las culturas, o la gran mayoría de las culturas, tienen tratamiento para la transición porque tienen mucha sabiduría. De hecho, todos los que tienen maestros, un yogi, pues siempre tienen un maestro que le enseña cómo va a trascender, los tibetanos, y particularmente en las culturas chamánicas, pues hay una cosa que se llama los ritos de transición, que es abrir todos los chakras para que la energía pueda fluir. Ese proceso te tiene que ayudar a alguien, te lo pueden hacer estando aquí, antes de irte, o ya que te fuiste, ¿no? O sea, hay muchas maneras de ayudar a la gente que no está. Es pedir por ellos, pero no pedirle a ellos, sino pedir por ellos, pedirle a su conciencia que se encuentren, que estén bien, que haya desapego y más bien hacer como el yo estoy bien, porque como decía Ada, te necesito, no te vayas, por favor. Vuelve a poner a la persona, pues nos pasa en el plano físico, ¿no? Si tú le dices a alguien, no te vayas, se va con una sensación de no debería irme. Entonces todos tenemos la obligación de sostenernos a nosotros mismos y de no andar buscando quién nos carga. Sí se vale pedir ayuda, y hay que pedirla siempre, pero tenemos que ser responsables de nuestros procesos, idealmente. Y si no se puede, pues ayudar a los que ya no están en el amor. Este proceso de los ritos es abrir todos los chakras, y ahí se va viendo los apegos que hay. Y yo particularmente recomendaría 2 lecturas, son complejas, pero bueno, dan mucha luz, particularmente una que se llama el yoga de los sueños, que habla justamente de la conciencia, ¿no? De cómo cuando dormimos estamos en un estado de conciencia expandido y es como morirte, y que realmente, pues, si lo experimentas, así es. Cuando te das cuenta que estás en un sueño, como con Castañeda también con los libros de Don Juan, que era verse las manos en el libro, es darte cuenta que estás dormido, porque realmente, aunque yo no creo que esto sea una ilusión, pues en un nivel de conciencia sí lo es. Entonces, si te das cuenta que todo es una proyección de la conciencia, de lo que tú estás creando, aunque sea inconsciente, y no te guste lo que estás creando, pero se está creando desde algún nivel de tu ser, tienes la capacidad de modificarlo. Y volviendo a la premisa de que todos los universos son fractales unos de otros, si logras darte cuenta que estás en un sueño o en una ensoñación o una proyección de la conciencia, puedes soltar más fácil, y desde ahí entonces sí todo el proceso de desapego, que lo que yo he podido experimentar en sanaciones, en cuestiones de este tipo, es lo que se te pide es que sueltes absolutamente todo. Todo y a todos. Empezando por el cuerpo, que a veces que parece que no tenemos apego al cuerpo, pero yo en lo particular, pues sí le tengo mucho apego, no lo he tratado lo bien que lo debería haber tratado, ya estoy tratando de arreglarlo, pero estamos llenos de apegos. Y eso no quiere decir no llevarnos con nadie, no tener gustos, no tener sueños, no. Simplemente no dejar que lo que poseamos nos posea, porque entonces no podemos soltar nada. Y si no soltamos, no evolucionamos y nos podemos quedar ahí atorados. Y la idea de esta plática era, o si se nos pidió más o menos que la diéramos, como para liberarnos un poquito, como casi nadie quiere hablar de esto, es impopular, pues no es bonito,
yo ya no le pondría bonito o feo porque pues, yo no puedo hablar de la muerte porque gracias a Dios ahorita estoy vivo, pero cuando esté allá, pues ya voy a hablar de ella, ¿no? De la experiencia, ¿no? O sea, aquí estamos en un plano de la experiencia, de la experimentación, pero creo que hay mucha desinformación, creo que la hemos relegado, que nadie habla de esto y que si enseñáramos a los niños otro tipo de valores, otro tipo de cosas, para bien vivir y bien morir, seríamos una sociedad mucho más en paz, ¿no? Porque también luego nos vamos pensando que dejamos de hacer cosas y todo es perfecto. Cuando te vas, te vas. Y yo creo que habrá otra chance para hablar de eso. Pero si nos quitamos la culpa de todo, es la manera más fácil que lleguemos con Tao, ¿no? Porque realmente, aunque no nos demos cuenta, nosotros somos nuestros peores enemigos. Somos los que nos limitamos. No hay nadie más, es el espejo, ¿no? Entonces, cuando viene la culpa, y lo digo por este tema de la muerte, te llegan todas las culpas, hice esto, hice lo otro. Pues bueno, ojalá las vayamos depurando en lo que tenemos de vida, pero en el momento de irte, pues es soltar todo, es también soltar la culpa, no hay bueno ni malo, las cosas son. Hice lo que pude hacer en el nivel de conciencia que tenía, no pude hacer otra cosa. Porque cuando lo hice, seguramente estaba tan ciego para no darme cuenta que a lo mejor estaba lastimando a los demás, y con eso lastimándome a mí. Pero culpándome, ese aguijón en nada abona a mi expansión y a la de los demás. La culpa es de las vibraciones más bajas y no genera una expansión tampoco en el otro, porque no involucra perdón, no involucra conciencia, más bien involucra todavía otro grado de inconsciencia. O sea, hay que adminicularla con el perdón, de perdonarnos y perdonar a los demás, porque siempre hacemos y nos resolvemos con lo que tenemos a la mano. No podemos hacer otra cosa. O sea, ese es el nivel de conciencia y para eso nos da, ¿no? Yo quiero mucho a Ada, la admiro mucho y tiene un nivel de conciencia más elevado que el mío. Y pues bueno, así es. Yo siempre digo, ojalá yo llegue al tuyo para ver las cosas. Y para eso trabajo, para tener una visión más elevada. Pero pues eso es lo que hay ahorita y está bien, ¿no? Está bien. Si eso es para lo que me da, está bien. Y desde esa aceptación también viene la liberación, tanto aquí como en el otro plano. Está bien y necesito que alguien de un mayor nivel de conciencia me ayude, ¿no? Porque siempre es como, así es. Siempre vamos en el ideal, nos enseñamos unos a otros, y en la transición también hay muchos seres de luz, pero también hay otro tipo de seres. Esta no es la plática, hoy no vamos a hablar de eso, pero es importante que ya teniendo conciencia de que nosotros vamos a gobernar al momento de irnos, y que somos los dueños de nuestras realidades, haciéndonos conciencia, va a ser más fácil, porque cuando pase ese bardo, donde nos demos cuenta que nosotros podemos crear nuestra realidad, porque lo que pasa y de lo que entiendo que pasa, porque digo, no lo recuerdo, pero tan claramente es, cuando te mueres piensas en el mar, te trasladas al mar. Y por ahí preguntaban, ¿cómo te ves? Pues te puedes ver con el mismo cuerpo. O sea, hay una persona que es grandiosa, se la recomiendo muchísimo, por ejemplo, se llama Claudia García Torres, que canaliza de una manera y tiene un contacto con el otro mundo impresionante y en puro amor. Y de lo que ella me ha enseñado y me ha platicado y hemos visto es, si tú trasciendes y todavía te consideras que estás en enfermedad, pueden pasar, pues hay gente que pasa años, pero por ejemplo, un año de acá pueden ser eones de otra dimensión. Y todavía cojean, aunque ya no hay cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que es psicosomático. Ya no es somático, ya no hay cuerpo, pero es psicológico. Es el blueprint, la impronta que se queda en la conciencia de estoy enfermo. Entonces, si mi proceso es cuando suelto el cuerpo, es también suelto esta enfermedad, también suelto todo, y confío en que cada quien va a encontrar su camino y que yo hice lo mejor que podía hacer. Y yo sí le recomiendo que no aceptar culpas de, oye, tienes que volver a hacer nada, yo tengo que hacer lo que sea mejor para mí conforme al plan divino. Yo no tengo que volver a pagar nada, porque luego es otra de aquí hay que pagar karma. Pues sí y no, pero lo importante es trabajar en la conciencia, ¿no? ¿Desde qué nivel de conciencia lo hago? ¿Desde dónde quiero ayudar al otro ser? ¿Lo quiero ayudar porque me quiero realmente sentir yo que estoy ayudando a los demás y que soy magnánimo? ¿O porque tengo un profundo anhelo? ¿O porque voy a un velorio? ¿Voy a un velorio porque realmente quería a la persona o voy porque es un compromiso social? ¿Desde dónde hago las cosas? Yo en lo particular no voy a velorios, prefiero prenderles velas y pedir por ellos porque no quiero
participar de esa energía de tanto dolor. Y más si no estás en una posición de no ir a aportar un poco de luz. Pues no ir a contar chistes a lo mejor, pero pues desde un nivel de conciencia un poco más sano. Si estás hundido y vas a ayudar a hundir a todos los demás, pues flaco favor no estamos haciendo unos a otros, porque no es rechazar la emoción negativa, ni el profundo dolor, pero creo que hay lugares y momentos de cómo trabajarlos. Y si nos conectamos con ese egregor del sufrimiento y todos decimos vamos a llorar durante toda nuestra existencia porque este ser ya no está y era magnífico, y ya no podemos vivir sin él, pues ese decreto no está en expansión. Más bien habrá que ver cómo lo modificamos y darle otro nivel de conciencia, ¿no? Porque aunque aquí en México diga que aquí celebramos la muerte y el Día de Muertos, yo creo que pues esta generación, por lo menos la que me toca a mí, estamos muy alejados de una enseñanza en conciencia de la transición y del bien vivir y del bien morir. Sí, por eso necesitamos de estas pláticas. Por eso estamos haciendo estas cosas, porque, pues sí, o sea, lo platicamos un día, Luis y yo, y luego, pero así toda la semana, consulta de eso y asunto de eso y lo mismo, y entonces ya hubo de, vamos a hacerlo ya, o sea, ya, súper urge. Lo otro que iba a agregar a esto que estabas tú diciendo, que es algo que a mí me ha ayudado mucho y es súper sencillo, es, bueno, yo tengo esta confianza de que estamos hechos de luz de Dios, ¿no? Que nuestra energía primordial es esa. Entonces, si ustedes están en un momento de oscuridad que puede ser aquí o en la transición o en cualquier lado, invoquen esa luz. O sea, pido que mi verdad se manifieste. Ordeno que mi verdad se manifieste. Mi verdad es luz. Entonces, esa luz va a ir creciendo en ustedes y les va a ir literalmente enseñando el camino por donde es la cosa. ¿Eso es en el momento de trascender? No, desde antes. Ya. En cualquier lado, o sea, por ejemplo, estoy en, no sé, renuncio al trabajo o no renuncio al trabajo, o perdono o no perdono a tal fulano, o lo que sea, ¿no? Estoy, que no sé para dónde jalar. Entonces ahí yo pido que mi luz, mi verdad se manifieste, pido que mi verdad, y lo agarras como mantra, pido que mi verdad se manifieste, pido que mi verdad se manifieste. Y van sintiendo, se siente un calorcito en el corazón espiritual, y van dando permiso que ese calorcito vaya creciendo, 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 creciendo. Y eso va a llegar, ese calor va a llegar hasta su tercer ojo, hasta su cabeza, y eso va a ayudar a que ustedes puedan discernir, porque ese es el problema, cuando estamos tomados por las emociones de enojo, de miedo, de tristeza, de soledad, no podemos discernir. Entonces, si dejamos que el amor de nuestro corazón, que es nuestra verdad, se manifieste, se expanda, eso nos abre para poder discernir en cualquier momento. Ahora, como dijimos al principio, no se esperan hasta que ya estén al cuarto para el ratito de que van a estirar su pata. O sea, de verdad, háganlo desde antes, porque esto, o sea, no es así como un chilameo, ¿no? O sea, hay que prepararse. Sí. La muerte es una mega maestra, pero no hemos sabido, bueno, yo debería hablar de mí. Yo en mi caso no he sabido, hasta apenas estoy aprendiendo a cómo llevarme con ella. ¿Por qué? ¿Por qué seguir en un trabajo que no quiero estar si me voy a morir? O sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, realmente le estoy, pues no pasan, es difícil, no sé cómo explicarlo. O sea, no es de que te la vayas a pasar bomba siempre, pero ¿por qué estar en lugares donde no quieres estar? ¿Por qué estar con gente con que no quieres estar? ¿Por qué estar en trabajos donde no quieres estar? ¿Por qué no te eres fiel? Yo lo pondría así. O sea, ¿por qué no te eres fiel si veniste a manifestar lo que tú traes a este mundo? Porque en lugar de serte fiel y hacer lo que te nace de tu corazón, que normalmente, bueno, no normalmente, siempre viene de un lugar sano, de un lugar amoroso, estamos con estas apariencias o estamos con el miedo de, híjole, es que si yo no estoy metido en este trabajo, ¿de qué voy a vivir? Y entonces tengo que aguantar a este jefe. O, híjole, si yo no estoy metido en este matrimonio, entonces ¿quién me va a mantener? O sea, o lo que sea, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no somos fieles a nosotros? Hay que hacernos más caso, pero al corazón, no al miedo. Otra cosa que me ha servido desde mucho que empecé con esto es pedirle a Dios que me muestre el amor que hay en esto. O sea, uno está pasando por situaciones, ¿no? De la que sea. Y entonces
No cerrarse, porque lo que luego hacemos es que nos encanijamos con Dios. Y eso es como, necesito la luz eléctrica y me peleo con CFE. No va a haber luz eléctrica. Y la sigo necesitando. O sea que ahí hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? A ver, no entiendo qué está pasando, así como los japoneses, ¿no? Estoy de huelga, pero sigo trabajando. Así. O sea, no entiendo para dónde va y por qué está pasando esto, pero sigo trabajando. O sea, voy a permitir que me enseñes. Ayúdame, abrázame para atravesar esto con amor. Muéstrame dónde está el amor de esto. Esas dos cosas a mí me han servido muchísimo y son muy elementales y nada más es ponerse a hacerlo. No se necesita tanta cosa. O sea, realmente es, me voy a poner a hacerlo, voy a disponer mi energía para permitir que eso pase. Independientemente de muchas creencias que pueda haber y de si luego refractas la conciencia y puedes regresar a cualquier tiempo y cualquier momento, que seguramente desde otra dimensión se podrá, lo más probable es que no nos volvamos a conocer como nos conocemos con este cuerpo, con esta manera que tenemos de estar. Entonces también por eso es importante la enseñanza del ahora, de siempre estar en el ahora y aún cuando estás trascendiendo, en el ahora de tu transición. Aprender a estar contigo en el ahora. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que está saliendo? ¿Está saliendo enojo? Está bien. Eso no quiere decir que mi enojo se lo voy a ir a vomitar al de al lado. ¿Pero qué está saliendo? Está saliendo esto. Porque el ahora es lo único que hay, momento a momento. Entonces, con esa conciencia de que voy a trascender, pero estoy ahora es a dónde estoy poniendo mi atención, qué estoy haciendo, porque también si hago esos procesos de soltar más fácil las cosas, como ¿por qué no cambio de trabajo? Porque me da miedo no encontrar otro. Pues es normal el miedo, a lo mejor no encuentro otro, o sea, a lo mejor preveo para hacerlo, pero ir haciendo esos baby steps, pequeños pasitos para el momento en que tengo que soltar todo, porque si luego tengo que soltar todo de sopetón, pues va a estar más complicado y puede ser un sufrimiento muy pesado para todos. Para que a alguien le anuncien la fecha de su muerte, tiene que ser alguien que esté muy iluminado. Así que se pueden descartar todos. ¿Ok? Nos podemos descartar todos. Sí, porque, a ver, los seres de luz no te van a revelar algo que para ti sea algo que te vaya a causar dolor o, ¿cómo puedo decir? Angustia, ¿no? En el caso de mi hermano, a mí me lo dijeron para que yo me pudiera despedir de él. Fue un acto de amor. Y porque aguanto, ¿no? Aguanto que me digan eso. Pero no quiere decir que porque sueñen que se van a morir o porque haya alguien que les esté diciendo el 30 de enero se va a acabar el mundo, eso va a ser cierto. Normalmente todo eso viene del bajo astral. 30 de febrero. Bueno, sí, cualquier día, ¿no? Entonces, lo digo también a propósito porque había uno circulando que el 13 de enero se iba a acabar el mundo. Bueno, en fin, whatever. El asunto es que por favor, fíjense con qué cosas se están conectando y a qué cosas les van a dar poder en su vida. Y como dijo Luis, pásenlo por el tamiz de su corazón. ¿Cómo los hace sentir eso? Si eso no me hace sentir amor, entonces suéltenlo y ya. Ahora, normalmente cada persona sueña cosas con respecto a su propio diccionario personal, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mi marido que le encanta jugar golf, él sueña con sus maestros de golf que le dan clases espirituales, pero en el campo de golf, ¿no? Porque para él esa es la vibración, ¿sí? Hay otras personas que dicen, no, es que yo hablo con los ángeles en los sueños y veo los templos. ¿Y por qué? Porque eso va de acuerdo a lo que para esa persona interpreta que es un lugar de luz, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente que te digan que va a morir alguien quiere decir que vas a morir. Normalmente en los sueños que sientes que vas a morir es porque vas a cambiar, porque va a haber un cambio en ti. Entonces, como decía Luis, cada momento estamos muriendo. Si está muriendo la versión vieja, ahora acabamos de acabar el año, las versiones 2019 se acabaron, ahora hay 2020, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la que se murió? Cambió, se transformó. Entonces, no se traumen porque si sueñan alguna cosa así, más bien ustedes sientan en su corazón, ¿con qué me levanté yo? O sea, soñé eso y ¿cómo me siento? Y si no me siento bien con eso, como bien dijo Luis, prendan una vela y pidan a Dios o pidan a su ser interno o como se lleven con la fuente suprema de creación
que a través de ese fuego se purifique la causa raíz de ese sueño. Y ya. Luego, había otra pregunta de una persona que le han dicho que ella tiene la capacidad de hablar con los muertos. A ver, sí, hay gente que aprende estas cosas de vidas pasadas y nace así, o sea, nace, porque ya lo trae aprendido. Siempre hay que hacerlo con mucho, ¿cómo puedo decir? Orden, ¿no? Estamos para servir si nos nace del corazón, pero hay que poner orden. No quiere decir que es mi obligación estar ayudando a todos los muertos que haya, ni que no voy a... Me ha tocado gente que no puede dormir porque los muertos se la pasan diciéndoles que les haga oración y esto, y no las dejan en paz. O sea, debe de haber orden. A ver, yo atiendo sesiones, puedo hacer oración por los muertos, no sé, puedo decir cualquier día, los viernes por la mañana. Ah, bueno, pues los viernes por la mañana que se formen todos. ¿Sí? Porque no podemos estar al servicio de Dios en sacrificio o al servicio de las almas en sacrificio, porque entonces uno nos está amando uno y uno primero se tiene que amar uno, porque si no, no está dando amor. Entonces, si tienen este tipo de dones, por decirlo así, o este tipo de facultades ya aprendidas o desarrolladas de vidas pasadas, solo pongan orden. Y no es para que ustedes estén hablando con el muerto y le estén diciendo al muerto qué cosa, no, o sea, es pidan un campo de luz en un lugar específico que a ustedes no les cause problema, o vayan a la iglesia o donde ustedes quieran. Y aquí voy a pedir para que de aquí se abra una columna de luz y de aquí se puedan ir. Y ya. Obviamente, pues no lo hagan en su casa, ¿no? Igual que con el que estás hablando, luego no es con el que estás hablando. O sea, eso de ponerse a hablar con... Sí. Es que, bueno. Es complicado. La recomendación general es con los muertos no se habla. Punto, se acabó. ¿Por qué? Porque los muertos que les están hablando son del bajo astral. Para que el otro día me preguntaba, es que si ya pidió su luz y no sé qué, pero yo lo siento aquí. No, seguramente lo que sientes ahí no es tu ser querido. Es imposible, es muy difícil poder bucear con un salvavidas puesto, ¿no? Es lo mismo, o sea, la persona que falleció, que ya pidió su luz, está en una vibración arriba. Para bajar y manifestarse aquí y estar moviéndole a la luz o estar haciendo, es imposible. Y si lo hacen, corren el riesgo de volver a quedar atrapados en estas vibraciones bajas. Entonces, no es recomendable. Ni estarlos jalando, ni estar tratando de invocarlos, ni nada de eso. Cuando estén listos, ellos se van a manifestar. En sueños, normalmente, o en meditación. Pero esto de estarlo jalando, uno lo atrasa al muertito. Entonces, queremos más a nuestros muertos. Dejemos que vayan a la luz. Y había una persona que tenía varios seres que ya habían trascendido. Jesús, si quieres, me puedes mandar por WhatsApp los nombres y pregunto. Voy a aclarar una cosa, porque yo tenía un programa hace 2 años, 2017, ya 3, en el que yo hacía este servicio al público de estar preguntando qué necesitaba la persona que había fallecido. Lo dejé de hacer porque en lugar de poder asistir más a las personas que las almas que habían fallecido, lo único que había era este apego de los físicos humanos que estaban encarnados de que querían un mensaje de su muerto. Y era una energía horrible. Entonces cerré el programa. Pero sí puedo y ofrezco esto. Si ustedes me dan el nombre, yo puedo preguntar a través de mis registros, o sea, mi conexión con mis ángeles, maestros y seres de luz, cómo está esa alma y si esa alma necesita sanación. Y entonces les damos las indicaciones. Pero no es para estar pasando mensajes, ni es ni nada de esto que ya hablamos que no se debe de hacer para el mayor bien de todos. Entonces, solamente es eso. Si están atorados y necesitan ayuda y no saben cómo pedir, bueno, aquí está, podemos hacer eso. ¿Qué opinan de la incineración? Bueno. ¿Alguna opinión que quieras tú ejercer de eso? Pues yo sí quiero que me quemen. A mí el fuego se me hace el mayor transmutador y yo prefiero que me incineren, pero esa es mi experiencia muy personal y eso es lo que yo quisiera. Y no tengo nada en contra de la incineración porque le tengo un profundo respeto al agua y al fuego y creo que es el mayor transmutador y el sol está hecho también de
fuego y nos nutre y está perfecto. Bien, yo solamente voy a decir otra vez, voy a hablar de mi experiencia. Bueno, mi experiencia cercana, porque el que falleció fue mi hermano, pero a él le tuvieron que hacer una autopsia, porque como había muerto solo y no se sabía, entonces, bueno, para que nadie estuviera con la preocupación de si algo le había pasado ajeno, ¿no? A su cuerpo, a su salud. Y entonces, luego, como les platiqué, yo sentía la energía de mi hermano muy cerca y estaba bastante indignado porque él sintió como le abrieron el cuerpo y nadie le avisamos. Entonces, estoy de acuerdo que nos incineren, pero después de las 72 horas, por favor. Si es posible, por favor. Ya estuve buscando en las, no crean, porque uno anda investigando, y por si tenían la duda, las agencias funerarias no tienen contratado un servicio donde lo tengan a uno metido en el refrigerador 72 horas, per se. O sea, solo se puede comprar el normalito, que es unas 24 horas de velorio, y ya después ahí se contratan las horas extras, ¿no? Lo digo por si tienen la curiosidad como yo ya lo investigué. Sí, bueno, es que dicen que pasa que hay gente que cuando la queman siente como la queman. Bueno, puede ser que tenga todas sesiones corporales. A ver si luego les pones el link del Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, el yoga de los sueños. Y bueno, como tú creo que es muy personal, o sea, eso hay que vibrarlo y sentirlo, ¿no? Cada quien cómo se siente cómodo, que nada es bueno ni nada es malo, pero la tierra también es buena, venimos de la tierra y pues es que todo es bueno, pero también... Yo creo, diga. ¿No podría ser también como qué tan preparados estés? Yo, ahorita que te escuchaba, mi mamá, por ejemplo, siempre decía, yo quiero que me enseñaran, y a mí me enseñaran, a lo mejor ya traía esa pues, sí, programación, y ya cuando se tuvo que hacer, pues así se hizo, como ella lo pidió. A lo mejor ya no pasaría que dentro de las 72, no habría que esperar. Sí, hay gente que se desprende más rápido. Pero sí podría influir esto de que, como ella siempre lo a mí me ha tocado, perdón que interrumpa, a mí me ha tocado ver 2 personas, porque cuando me avisan que alguien fallece, luego lo que hago es preguntar, ¿y cómo está? Y pedimos su luz y esto, ¿no? Entonces me tocó 2 personas durante estos 20 años de servicio, que inmediatamente pidieron su luz, se fueron y se despegaron del cuerpo y bye, chao, adiós. O sea, y no hubo ningún problema, ¿no? De que vayan a sentir algo. Pero sí tiene que ver con el grado de conciencia. Con los apegos. O sea, si ya no estás apegado, ya no tienes nada que hacer aquí. Que puedes remover a tu velorio y ver quién va y decir, este no vino, sí vino. Este canijo no vino. Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí? Entonces, cuando alguien en algún momento que va a morir te pregunta qué debe hacer, lo que tienes que decir es que pida su luz. Sí, le haces, pero ¿quién te está preguntando? No, bueno, es que yo tuve una experiencia y me preguntaba en ese momento, ¿qué hago? Y yo así como, sí, encomiéndate a Dios, depende de cuál sea su creencia, ¿no? O sea, tiene que ser una oración o una idea que vaya de acuerdo a su creencia, para que no le cause frustración. Porque imagínate que es católico y le digo, encomiéndate a Kuan Yin, pues, ¿qué? O al revés, ¿no? Me pasó cuando pasó lo del tsunami hace años, en el 2002, y me puse a hacer oración por las personas de Asia. Y entonces, pues, no, como le, o sea, Dios como que no jalaba, ¿no? Entonces era como, acuérdate. Y entonces salieron todos los budas ahí, ¿no? Dije, bueno, pues ahora eso, o sea, lo que tú crees que es el sinónimo de la luz de la creación, o sea, del amor que originó toda la creación, como la persona lo vea. Y se puede ir guiando a la persona. Se le puede ir diciendo, respira, enfócate en la luz, siente el amor de la fuente divina, entrégate ese amor, suéltate el cuerpo, o sea, puede uno ir, incluso cuando, por ejemplo, uno da Reiki, hay una forma de dar Reiki que es desde los pies para arriba, para ir ayudando precisamente a que la persona se vaya desprendiendo del cuerpo y pueda morir más en paz. O sea, por ejemplo, hay un audio, digo, con el que le vibre, que está en YouTube, que es de una canción de Metatron,
de la transición, de a dónde te vas. Por ejemplo, si crees en el cielo y en el infierno, tu creencia como se proyecta, o puedes aparecer en el cielo, o sea, al infierno, que en realidad es la creencia, ¿no? ¿Cómo ayudar a alguien? Pues haciéndonos sentir bien, dándole amor, creo. Depende de lo que crea cada quien la persona. Yo en lo particular no soy muy fan de los santos óleos, por ejemplo, porque como te sellan tus chakras, pues te lo están tapando y somos energía, y entonces al ponerte esa, pues como que no te dejan desprenderte del todo bien, pero pues respetando la creencia de cada quien. Lo ideal es pues tener pensamientos amorosos en ese momento, para que no te vayas a la polaridad de proyectar el miedo en el estado intermedio de la conciencia. Cuando uno tiene un familiar enfermo y ve que ya no tiene remedio, que está imposibilitado por completo, ¿puede uno mandarle mensaje de que se desapegue de su cuerpo, de su familia, de todo? Sí, puedes hablar con la persona telepáticamente. Y sobre todo infundirle confianza de que va a estar bien. Va a estar bien. O sea, va a estar bien la persona que se va y los que se quedan. Ajá. Bueno, en ese momento yo me enfoqué a que los que se quedaban todos iban a estar bien. Uh-huh. Sí, porque eso, también la gente no se va porque tiene la preocupación de qué es lo que va a pasar con los que dejan, ¿no? Pero es como, Dios está en todos, ¿no? El sol sale para todos. Entonces, se tiene que... Ella ya estaba consciente de que se iba a ir, porque hasta dijo que la incineraran, que no quería velorio y demás. Pero sí se me pasó eso de decirle que iba a estar mejor. Lo que le dije, que pidiera la luz de Dios. Claro, solo que sí necesita, como dijimos después de que la persona fallece, no solamente en el momento, sino después de que la persona fallece, siguen necesitando de oración y de buenas intenciones. Pueden hacer Ho'oponopono, pueden hacer lo que se acostumbre en la religión que la persona lleve, pero con esta intención de seguir enviando o pidiendo luz para esa persona, para que siga su transición. ¿Tenías una pregunta ya atrás? Sí, bueno, hace rato hablaron sobre que es como un proceso, ¿no? De como los rosarios y eso, cuando alguien muere. Entonces, un familiar nuestro falleció y yo, según entiendo, ella no quiso nada de eso. Fue así como rápido, ¿no? Me incineran y ya. No van a morir. Pero entonces su mamá, que es mi abuelita, como que no se quedó tranquila de que no hizo ese proceso en el que ella cree. Se podría hacer algo aún, tiene como 2 meses. Entonces, ella puede hacer algo para ayudar a estar más tranquila, que es como que sería. Lo que a la mamá la haga estar tranquila. O sea, si la mamá quiere hacerle misas, que le haga misas o le rece rosarios ella. No importa. Ahora, te voy a decir que no somos tan sabios cuando tomamos esa decisión aquí, ¿no? Ya cuando la ven del otro lado ya tienen toda la ayuda posible. O sea, ¿no? Me tocó, por ejemplo, una persona, les decía hace rato, me ha tocado pacientes, ese fue un paciente que vino a regañadientes, porque no creía evidentemente en Dios, pero bueno, vino porque la mujer lo obligó a que viniera. Y yo por todas las formas traté de hacerle ver que necesitaba conectarse con la energía del universo, ¿no? Pues no, se murió en las mismas porque no quiso. Y entonces, ya después que yo me enteré de rebote por una publicación de Facebook que ya había fallecido, porque falleció yo creo que como 8 o 10 meses después de que yo lo vi. Entonces pregunté cómo está su alma, ¿no? Y entonces lo vi como él estaba como con unas ligas así oscuras y no podía avanzar. Entonces me presenté con él y dije, ¿te acuerdas de mí? Soy fulana de tal. ¿Me das permiso de que te dé sanación? Ahí sí las acepto todas las sanaciones. ¿Sí? O sea, es un error pensar que hay varios errores con esto de la muerte y cuando morimos. Una, que piensan que ya muertos son más sabios. No es cierto. No es instantáneo. Tienen que pasar por su proceso de purificación.
2, ni se mueren inmediatamente y están en el cielo tampoco, ya lo platicamos. Y 3, lo que hayan escogido aquí era porque no tenían idea de lo que había allá. Entonces, se vale. O sea, si tu abuela le quiere prender velas, si tu abuela le quiere hacer rosarios ella, si quieren hacer Ho'oponopono, por ejemplo. Por eso yo hablo mucho de Ho'oponopono, porque el Ho'oponopono es perdón, lo siento, te amo, gracias. Perdón, lo siento, te amo, gracias. ¿Y eso qué va haciendo? Va liberando justamente los apegos. Y entonces eso va ayudando sin que sea una religión. Porque si ella estaba peleada con la religión católica por lo que haya sido, pues que haga Ho'oponopono. Y entonces tampoco se siente mal la señora, la mamá, porque está haciendo algo por el alma. Y ya, no pasa nada. Diga. Después de hacer todo este proceso, ¿cómo saber si su alma ya está bien o si ya no va a necesitar como más? Normalmente tiene que ver como cuando ya están bien, se presentan en sueños. A alguien de la familia en algo, o a un amigo o así, ¿no? Alguien va a llegar y lo van a ver a la persona, lo van a ver como simbólicamente vestido de blanco, sonriendo, en paz. Pero cuando lo sueñan, por ejemplo, todos zarrapastrosos, enfermos, como había comentado Luis, todo eso quiere decir que esa persona está en sufrimiento, que necesita asistencia. Yo lo que tiene que ver con los muertos, pero no tanto. Hay que sanar ancestros. Ah, sí, también. Hasta 13 generaciones. 13. Pues por ahí dicen 13 para arriba, que no los conozcamos. Y es parte de esto. Así como genéticamente se nos queda de nuestros papás y mamás y abuelos y tenemos en el ADN eso, en el ADN, y eso hace muchas veces que proyectos nos surjan, que nos pasen situaciones que no son nuestras, que revivamos cosas que eran de los ancestros, porque como no han trascendido, pues hay gente que todavía, aún estando fallecida o muerta o trascendida, quiere cumplir sus caprichos, sus apegos a través del bisnieto o tataranieto, entonces entra en energía y muchas veces no es que me hayan mandado un trabajo de brujería, eso propios ancestros que a través de mí quieren cumplir lo que no pudieron cumplir. Por eso es importante que todos nos soltemos unos a otros y hay que sanar ancestros. Bueno, no hay que hacer nada si no les vibra, pero les recomiendo ampliamente que sanemos todos nuestros ancestros, porque al final, pues todos venimos de lo mismo. Si vemos las generaciones para arriba, hay un estudio súper interesante de cómo se multiplica, de cómo estamos mezclados todos, de todas las razas y de todas las culturas. Entonces hay que trabajar a nuestros ancestros. Y ahora hace poco me dio un ejercicio que le di a los alumnos. Es muchas veces cuando se va alguien y a lo mejor todavía tenemos mucho enojo y cosas con él, decimos, no, es que cuando ya murió y solo sacamos sus virtudes. Eso está muy bien, pero también hay sensaciones que no están trascendidas. Entonces en una vela color violeta o blanca, le puedo decir lo que le quería decir. Si le quería decir, fuiste un hijo de tal por cual, pero ya te perdoné, o sea, tratar que ya lo hago desde el perdón, ¿no? O sea, pasó esto, sentí esto, tal, pero te libero y me libero, lo soplo en la vela, la prendo, y ahí te puedes dar cuenta, si las velas se van poniendo oscuras, sigue, hasta que queda limpia. El vaso. El vaso. Bien. Gracias. El problema de tener las cenizas en casa tiene que ver con que en realidad no hemos soltado el apego a la persona. Entonces, quiere decir que no dejamos a la persona en paz. ¿Cómo funciona el Feng Shui? El Feng Shui trabaja a través de mensajes subliminales que nos estamos autoenviando, como nosotros ponemos nuestra casa, ¿no? Entonces, si yo pongo en el lugar de la fama una, no sé, una veladora o una lámpara o no sé qué, yo estoy mandándome el mensaje cada vez que prendo esa luz o cada vez que entro a esa habitación que la fama se ilumina, o el dinero, o la salud, o lo que sea, ¿no? Y entonces me estoy retroalimentando con esas mismas mensajes que yo me estoy mandando. Ahora, si la persona tiene las cenizas de la persona que quiere en su casa, ¿qué se está mandando? Otra vez, sí, lo mejor sería que permitamos los restos de nuestros muertos que descansen de nosotros. ¿Se entendió? De nosotros. Que te vinieron con el sí. ¿Por qué? Porque estamos repasando, y ahí cuando estás, y entonces le sigo hablando como si estuviera aquí, entonces no dejo que se vaya. Y le sigo robando el pedacito de luz, entonces va 2 caminitos para allá, pero le sigo chupando por acá. Ni evoluciona la persona que falleció, ni evolucionamos nosotros.
Ahora, es, como dices tú, es el papá, ¿no? Pues está medio difícil. Entonces, lo que se puede hacer es hacer Ho'oponopono para el papá, para la mamá, para que esos vínculos de ¿cómo podemos decir?, de encarcelamiento, se vayan liberando. Cuando nos suicidamos, nos quitamos la vida, no es cierto que Dios no nos va a perdonar nunca eso. Sí estamos atentando gravemente contra nosotros. El problema de hacer eso es que no te vas a librar de regresar a hacer lo que no dejaste inconcluso. Entonces es la situación más precaria que hay, porque al hacer eso, aparte de que en el estado intermedio de conciencia generalmente vas a estar en una luz muy roja, y te van a atacar muchísimas entidades por el estado vibratorio en el que lo hiciste, que es de mucha inconsciencia, porque estás atentando fuertemente contra ti mismo y contra lo que habías escogido vivir. No te estás liberando de no hacer lo que habías planeado hacer. No se los puedo firmar así casi porque no tengo verdad absoluta de nada, pero eso es un tema que he explorado, tengo mi experiencia de gente cercana lo hizo, y cuando me tocó ayudarle, me lo pidió, fue duro, fue un proceso largo, creo que ya está bien, pero su energía era totalmente roja, y también le pregunté a gente que me ayudara a leerla por si yo no estaba en lo cierto, y la gente que atenta contra sí mismo, eso es lo que suelen experimentar, y sí no se la pasan bien, entonces hay que hacer mucha oración, no están condenados para siempre, sí seguramente a reencarnar, y a tener la circunstancia que no los dejó continuar aquí, que se les vuelva a presentar porque era algo que han escogido vivir, y desafortunadamente hay cosas que nos toca vivir aunque no queramos, desde la personalidad. Entonces, si nos das el nombre, pues ya nos lo diste. Yo pregunto y se lo paso a Ada. Diga usted. ¿Después de cuánto tiempo, como de que si muere en cierto espacio y se hace como la limpieza del lugar y eso, se puede ocupar ese espacio como normalmente se ocupaba, o si no hay ningún problema en eso? Te voy a contestar que depende del muerto y de los que vivan ahí. No hay un tiempo. O sea, ¿por qué depende del muerto? Si el muerto ya pidió su luz, ese lugar ya está. O sea, pero si el muerto no ha pedido su luz, pues ahí va a estar metido, ¿no? Ahora, si el muerto ya pidió su luz y las personas que habitan el lugar ya están en la disposición de soltarlo también, de soltar su dolor y todo eso, y muchas veces cambian la decoración o hacen limpieza de sus cosas y todo esto, pues puede ser en cuanto lo hagan, ¿no? Pero, por ejemplo, sí me ha tocado ver casas donde hubo personas enfermas por mucho tiempo, que no es el muerto ya se pudo haber ido, pero dejaron mucha energía plasmada de la enfermedad. Entonces eso depende, hay que preguntar, puede ser con radiestesia, puede ser, puedes preguntar. Tengo una más física, más fácil. Diga. Plantas. También. Pones plantas. Y como le vayan las plantas. Sí. No tienes que dejar que se muera. Si empieza a marchitarse, si se empieza a marchitar, la mueves del lugar, pero sabes que la energía del lugar todavía no está limpia. Antes se hacía con canarios, o sea, si por ejemplo están haciendo trabajo y pones un canario que le pongas un listoncito rojo, pues se mueren porque los animales chupan las energías y muchos se sacrifican por nosotros. Entonces, si los lugares no nacen las plantas, no nace vida, es que energéticamente el lugar no está apto para eso y hay que limpiarlo y pasar fuego y hacer oración. Pero las plantas no tienes que dejar que se mueran. O sea, puedes ponerla ahí si ves que está triste. Pues, bueno. Pues todavía y las velas, no hay que saber leerlas, simplemente conforme marca el vaso. Es muy fácil, son cosas muy sencillas. Si se pone negro, sabes que la energía todavía está sucia. Entonces prendes velas o pones plantas. O el agua, si se enturbe. Es que me pasó algo con unos como inciensos que se quemaron como diferente porque ya planeaban como ocupar el espacio, ¿no? Pero antes de eso limpié y puse inciensos y se quemaron como diferente. Como hilos. Ajá, como hilos. Eso quiere decir que está limpiando y que todavía no está limpio. Entonces lo sigues poniendo veladora. O sea, la limpieza así casera, sencillita, es
Incienso, vela, agua con sal, cantos, de los que quieras, mantras, lo que quieras, ¿no? Y lo pones ahí hasta que el agua le salgan burbujitas, quiere decir que ya está, como si fuera soda, como si fuera Peñafiel, así. Eso quiere decir que ya está bien la energía. Si le salen burbujas por encima como si fuera michelada, eso quiere decir que está cochino y que hay hasta fantasmas, que no necesariamente es el muerto, ya aclaramos, ¿no? Puede ser otros que puedan estar ahí. Entonces, mientras pase eso, o como dice Luis, la vela quede negra alrededor, o sea, que chispas o se truenen los vasos, luego también se truena, eso todo quiere decir que eso todavía no está limpio. Cuando la vela ya te dure, que tú veas que está suavecita la flama, ¿no? Y hasta se siente, cuando está limpio uno entra y dice, Mamá falleció hace 70 días. La verdad se me ha manifestado varias veces. Bueno, hoy en la mañana después de meditar le puse una vela blanca porque estaba la conferencia de hoy. Y había dejado pendiente limpiar un cuarzo que ya dejó. ¿Qué es este? Entonces lo limpié. Las 7 veces, fuego, y se puso negrísimo. No me espanté, seguí haciéndolo, terminé. Luego alguien me dijo, limpia. Lo limpié, lo froté y brilló hermoso. Hermoso. Esto no sé qué significa. Todos le damos de nuestra energía a nuestras cosas. O sea, si a alguien se le descompone el celular, bueno, pues es porque su energía descompuso el celular. No es que el celular no sirva, ¿no? O el carro, o lo que sea. Entonces, todo está absorbiendo de nuestra energía, o está sirviendo como de pararrayos de nuestra energía. Y entonces, lo único que pasa ahí es que el cuarzo estuvo absorbiendo la energía de enfermedad de tu mamá. Entonces ya lo puedo usar. ¿Conviene que lo tenga o mejor lo voy a Hay que volverlo a programar y preguntarle al cuarzo si él quiere trabajar contigo y que tal vez no quiera. Ok. Y, bueno, puso vela blanca y demás. Dije, le voy a poner una foto. Y bueno, parece que me dijo, vete al álbum de fotos, abre tal página y agarra esta foto. Fui y lo hice y la foto es una foto de hace años que hubo un festival de Día de Muertos ahí en un museo lejano ahí del sur. Bueno, por aquí, así, muy bonito. Y ella le encantaban los carruseles. Su última fiesta grande fue con motivo de carrusel. Y está casualmente enfrente de un carrusel y hay un muerto, mujer y un muerto, bueno, calaca, ¿no? Hombre y mujer al lado y ella medio sonriendo. Esa fue la foto que me pidió que le pusiera al lado de la veladora, ¿no? A mí se me hizo algo muy bonito. No sé si es comunicación. Y también yo estaba viendo otro tipo de música, se cambió el YouTube y puso una música que ya me gustaba. Eso es muy bueno. Sí, ese tipo de cosas pueden pasar. Solo que sí, otra vez hay que tener cuidado y no asumir que siempre es tu mamá, ¿no? Porque por ahí, también hay muertos que les gusta hacerse pasar por fulanos. O sea, yo tuve un alumno que tuvo a su vez una paciente que se le apareció San Francisco de Asís, ¿no? Y San Francisco de Asís le hablaba, ya que ella se sentía maravillosa porque San Francisco de Asís le hablaba, pero al mes que San Francisco le hablaba diario, su salud y se empezó a sentir muy mal. Y entonces mi alumno le dio Reiki y se zarandeaba así, ¿no? Ella. Y San Francisco de Asís casualmente se indignó y le dijo que si volvía a aceptar que le hicieran eso, que ella se iba a ir. Sí. ¿No? O sea, no era San Francisco de Asís. Por eso digo, o sea, engaña con toda la malicia de engañar, ¿sí? Y pueden usar tus recuerdos para engañarte. Esa es la siguiente plática. Es la siguiente plática, pero sí tienes que estar muy claro y no, o sea, yo entiendo, como ya expliqué, entiendo el duelo, entiendo el apego, pero no se puede estar asumiendo que siempre es la persona. Y mejor le puedes pedir a Dios que te diga si hay un mensaje que tú lo recibas de él, ya purificado, ¿no? Para no hacerle así. Para no hacerle así. ¿No? Tú activas tu Merkaba. Sí, lo he hecho. Y después de que activas tu Merkaba, pides, Dios, dime, ¿de dónde viene esta información? En nombre de Dios, ¿de dónde viene esta información? Aunque te digan, ay, sí, soy San Francisco de Asís. No, o sea, y eso es muy importante, de una vez que se lo lleven. Sacan un rayo de luz del dorado de su corazón y de su tercer ojo así,
Y a lo que sea que estén percibiendo, porque como dijimos, se disfrazan, y van a decir, en nombre de Dios, identifícate. Y en nombre de Dios les tienen que contestar, en nombre de Dios soy fulano de tal. Porque en nombre de Dios no pueden mentir. Y si se salen o les contesta, ay, ya sabes quién soy, ay, ¿qué les confía? Ay, quiere decir que le piden a Dios que se lo lleve la cosa que está ahí, porque eso no es de Dios. ¿Okay? No anden hablando con extraños, por favor, porque luego, si se hacen amiguitos de los muertos o de otras entidades, luego pueden llegar como esta persona que ya le estaban enfermando, ¿no? O cosas más complicadas. O estas personas que tienen desorden de personalidad, no es desorden de personalidad, es que traen varias cosas metidas, ¿sí? Porque hay que hacer mucho además, cuidado. Hasta donde yo entiendo, bueno, lo que los mensajes, cuando verdaderamente son tus seres queridos, es que ya han trascendido, son a veces mensajes muy cortos de palabras, muy pocas, porque el mensaje es más que lo entiendas, ¿no? O sea, más como telepático, puede ser eso. Bueno, yo lo digo porque una vez y era mi cumpleaños ese día, estábamos en clase de yoga, entonces se hizo una meditación especial para mí, estábamos ahí en la yoga, y pues empezaron a pedir por mí, pero ya mi papá pues ya tenía varios años, bastantes, ¿no? Que ya se había trascendido. Yo traía unas bronquillas ahí con mi mamá, que precisamente creo por eso llegué contigo en algún momento. Y estaba ahí. Lo que menos estaba pensando en ese momento era en él. Y entonces de repente estaba la meditación y no sé qué, y empiezo a sentir una presencia. Y dije, ay, es la tarde. No, así, dije, ay, una energía así. Y de repente dije, no es. Y viví, o sea, sentí, madre. Mi papá era un hombre grande, de manos muy grandes. Y empecé a sentir, dije, ay, no, creo que es mi jefe. Pero además coincidió porque yo siempre muy linda, yo siempre, a mí nadie me viene a regañar a mí, ni me llame la atención. La única persona que me podía regañar a mí ya murió, así que, y así yo también me le ponía el brinco. Pues se me cumplió, como decías, todo lo que dices, en tu consciente, subconsciente o lo que sea, pues empecé a sentir, dije, ay, mi papá, ay, qué padre. Y empecé a oler. Como muchos de los señores de antes usaban la añeja lavanda después de basurarse, ¿sabes? Y dije, no, sí es. Y empecé a sentir yo un gozo así en mi corazón. Dije, ay, mi papá, ay, así, qué padre. Y de repente, nada más así, perdona a tu mamá. Punto, se acabó. Con esa autoridad. Y claro que sabía que era él. O sea, no era por lo que sentí, cómo sentí, todo eso. Entonces, dije, ay, está bien, papá. ¿No? Y ya después dije, ay, me vine a visitar. Y mi maestra, yo le digo, sí, aquí huele así, sí, claro, está, sí era, ¿no? Entonces, bueno, no sé, será porque mi experiencia fue así, en palabras, y cuando he tenido otras con sueños, siempre con él ha sido sueños, como Isabel, pues palabras muy cortas, de algo que tú ya sabes, como que te están dando una respuesta a lo que tú, pero no vienen y te echan un chorro, ¿sí? De que, ay, mira, que yo así. No. Bueno, en mi experiencia con mi hermano no me ha pasado que me eche un gran choro. Yo lo he visto en meditación y lo he visto en sueños y básicamente era para reafirmar la idea de que él estaba bien, y la segunda vez que se me apareció en meditación fue para avisarme que yo iba a ser mamá y me enseñó un puente y me dijo, tú no puedes pasar de aquí para allá, tú te quedas hasta acá. Y no fue la gran conversación, o sea, fue taca, 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 3 cosas y eso fue todo. Entonces, supongo que tiene que ver con esta cosa de bucear con el salvavidas, o sea, bajar la vibración para echarte toda una conversación, pues está medio difícil, ¿no? O tú subes mucho la tuya. Pero bueno, sí tienen que tener cuidado con eso, por favor, diga. Y por último, ya para una historia, hacer la pregunta. Todavía a mí me llamó mucho la atención, es de la muerte. Hablando de un tipo que, no sé por si algo, ¿no? Pancho López. Pancho López fue un tipo muy malo, llegó a drogarse, llegó a matar, llegó a robar, llegó a violar, llegó a cometer muchos errores. Estuvo en la cárcel varias veces, hizo bastantes atrocidades. Y era un tipo que todo el mundo
relegada, ¿no? Y era odiado por toda la comunidad. Llega un momento que muere y se convierte en un tipo maravilloso para 5 personas, porque había donado sus órganos. Y entonces salvó a alguien del corazón, a alguien de los riñones, a alguien del hígado, a alguien de, etcétera. Y vivieron, y esas familias decían, pues yo no sé quién haya sido Pancho López en vida, pero le dio vida a mi hijo, le dio vida a mi esposo, le dio vida a mi esposa, a mi mamá, etcétera, etcétera. Y entonces, pues el comercial habla, al final termina, ¿no? Pues dona órganos, ¿no? Ese es el mensaje. Me veía mucho la atención porque la verdad sí es algo fuerte, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, no aprendió en esta vida, lo que sea, pero él trascendió donando sus órganos. Al final, mi pregunta es, ¿conviene donar órganos? O sea, digo, yo no he firmado eso, pero a mí ese comercial sí me atrapó, porque digo, yo normalmente soy una persona sana, y si yo puedo seguir ayudando, aunque ya no esté, obviamente, en este cuerpo material, ¿convendrá? Es pregunta. Yo creo que eso es una respuesta igual que la incineración muy personal. O sea, tú tienes que sentirlo en tu corazón. Porque las redes de amor no solo son con la familia. O sea, uno puede decidir donar y eso va a llegar a alguien a quien tú querías amar de otra forma. O sea, uno nunca sabe, ¿no? Yo no tengo esa opción porque me dio hepatitis hace mucho. Así que ya no tengo la opción de donar nada. Pero cuando yo tenía esa opción, yo quería hacerlo. Pero cada quien. Sí. Igual que donar sangre, por ejemplo, que tampoco ya tengo esa opción. Pero cuando pude lo hice. Porque es esa que te llama para servir, ¿no? Sí. Tú sigue tu corazón. Servicio, ¿no? Diga, la última y ya nos vamos. Sí. Bueno, yo apenas estuve en una, ¿cómo decirlo? Limpia. Estuve presente, pero en un momento esta persona me llamó y pues me llamó como para despedirme de mi tía que había fallecido apenas. No sé qué tan cierto sea que sí haya sido ella. Entonces, pues sí quiero saber si, o sea, puedo estar consciente de que sí fue realmente ella la que se vino. Pues, ¿cómo te sentiste? Hay un radar que no le hacemos caso casi nunca, la gran mayoría. Y cómo me siento. Sí, lo que me están diciendo, pero el cuerpo, o sea, les dijo Ada, que hay muchos cuerpos, pero el cuerpo físico y el siguiente que viene, nota cosas, o sea, por eso siempre decimos, es que yo ya sabía que esto iba a pasar, o por ahí no me quiero ir, o sea, hay cosas, sensaciones muy físicas. Y entonces es un termómetro impresionante, cómo me siento con lo que estoy recibiendo. O sea, porque puede haber engaño, pero en algún momento la sensación ya no es una sensación amorosa, no es una... Te puede hacer clic desde acá, pero cómo me siento. Es un gran termómetro porque ¿cómo poder saber si era o no era? O sea, tenemos que preguntar y a lo mejor no. Pero tú cómo te sentiste, o sea, porque también hay muchos charlatanes, ¿no? Y de donde se hacen las cosas. Yo te podría decir, salvo tu mejor opinión, es cómo me siento y qué me están diciendo. Y lo que me están diciendo es lo que quiero escuchar para mi personalidad, para sentirme bien. O quiero saber que está bien, porque además, ¿qué es estar bien? ¿No? O sea, cuando decimos alguien ya no está aquí, pero está bien allá, siempre decimos que vamos a estar bien, no estar bien. ¿Qué es estar bien? ¿No? Por eso hay que también como volver a la sensación más orgánica, ¿qué te hace sentir? Si es un sentimiento expansivo, pues si viene de un mensaje más amoroso. Si es un sentimiento de tengo duda, pues por algo tienes la duda. Yo más bien exploraría tu duda. Bien. No, es así. O sea, deberíamos, o sea, hay un experimento que me gusta mucho contar rápidamente, de que le ponen a una persona imágenes que les van cambiando, ¿no? Y le ponen una cosa para monitorear su corazón y otra para monitorear su cerebro. Y entonces, antes de que pase una imagen negativa, de que expresa dolor a la persona, algo de violencia o así, el corazón salta y reacciona antes de que el cerebro la vea. ¿Sí? Entonces, a mí me gusta mucho ese ejemplo porque es exactamente lo que está diciendo Luis. Guíense por lo que ustedes están sintiendo en su corazón. ¿Qué siente? Si les da paz,
les sirve. Y si no les da paz, deséchenlo. Ya. No importa cómo se vea y cuántas fuegos artificiales le pongan y que se hayan vestido del marajá del jujurú. O sea, no. Ustedes sientan en su corazón. ¿Cómo se siente eso? Y ya. Eso es lo más importante. Ese es el discernimiento de espíritus. Y eso lo da el rayo rosa. O sea, más allá del mensaje de la mente, de las palabras. O sea, porque luego decir el corazón, pues es que no solo es el corazón espiritual, pero también, cuando digo más orgánico, es, pues hay un cerebro que también está en el estómago. Si el corazón tiene un cargo nutricional, pues, ¿qué me hace sentir? Si me siento como un vacío de lo que me están diciendo, pues habrá que explorar si es así, o sea, pero muy de cada uno. ¿Cómo me siento? ¿Qué siento? O sea, conectar con uno, porque todos tenemos la misma sabiduría. Nadie está más elevado que otro, simplemente tiene más experiencia o ha trabajado más en su conciencia. Entonces, el buscar que alguien más nos diga es que si era o no era, es cómo me siento yo. O sea, porque yo también creo que lo principal, y también era parte de esta práctica, es volver al poder de uno mismo, de que el día que yo me vaya, o se vaya alguien más, tengo yo el poder de saber que voy a estar en un lugar protegido. Ya le voy a quitar el bien y el mal. Como decía el gran maestro Jesús, más allá del bien y del mal. Ahí le quitamos la etiqueta del juicio del Dios. Voy a estar en un lugar donde esté mejor de donde estaba, en una conciencia más elevada. Pero para eso tengo que trabajar la conciencia desde aquí, ¿no? Muy bien. Y lo mismo puedes preguntarlo con un péndulo, con una vela, o preguntártelo a ti antes de dormir. Bien, esto funciona, yo todo lo que les digo ya lo probé. Entonces, si tienes dudas, por la noche agarra un vasito con agua de vidrio, dale un traguito por el lado derecho y que se te manifieste en sueños si te tenía algún mensaje. Y seguro va a llegar. Con la confianza de que está. Muy bien, pues ya acabamos por hoy. Les agradecemos mucho. Tenemos un último regalo, porque cuando me ha tocado dar enseñanza, este curso de ángeles, incluso a gente que está en duelo, y por eso se me ocurrió que podía ser un buen regalo, ¿no? Entonces, este curso yo no lo doy ya en persona, pero lo tenemos grabado y ustedes que se inscribieron y las personas que vayan a ver este video más tarde también, les vamos a mandar un cupón de descuento de 50% de descuento para que ustedes puedan tener una herramienta, si todavía no la tienen, puedan tener una herramienta que les asista en muchas cosas. O sea, para mí, tener la conexión consciente, porque todo el mundo tenemos un ángel guardián o un ser superior, como ustedes le quieran llamar, pero tener esta conexión consciente, y así también me lo han manifestado algunos de mis alumnos, es terminar con la soledad. Y eso puede ser algo que es como un bálsamo cuando uno está de duelo. Entonces, y para los que se quieren preparar para cuando ya vayan a estirar su pata, como coloquialmente digo, también es una gran ayuda, ¿no? Saber que están ahí asistiéndonos.